Muy buenos días y bienvenidos, queridos amigos, queridos compañeros, queridos camaradas. Antes que nada, dar las gracias a la casa que nos acoge, una institución que se caracteriza por no solamente promover y participar activamente en la difusión de las obras referentes a la gloriosa División Azul, sino que participa activamente, contra viento y marea, en la transmisión del legado de la que fue la unidad más laureada de entonces el ejército alemán, la Wehrmacht, y una de las que mantuvo hasta el final el espíritu combativo español, que no transmite sino el carácter y las características de una generación que se caracterizó entonces y ahora por unos ideales, unos principios y unos valores que ya quisiéramos para nuestra sociedad de hoy en día. Me cabe el placer de presentarles a don Daniel Ortega, un consagrado historiador, un consagrado escritor, al que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar en magistrales conferencias, siempre muy amenas, como antesala de la presentación de sus obras. Se cuentan ya por decenas los libros, los capítulos de libros, las publicaciones, revistas, participaciones en documentos tanto sonoros como gráficos como escritos, en todos los temas relativos a amplios aspectos de las Fuerzas Armadas y los conflictos armados del siglo XX, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, y siendo uno de los especialistas más reconocidos por su amplio y vasto conocimiento de los temas que afectan a nuestra querida División Azul. En otros aspectos, estamos hablando de un profesional reputado en su ciudad y conocido internacionalmente, y que siempre nos sorprende de la mano de proyectos innovadores. En este caso, ya entraremos después en la obra que concernemos, pero siempre se ha caracterizado por una difusión entusiasta, una promoción fantástica y una acogida por parte del público y de la crítica que lo coloca en el ámbito de escritores mucho más consagrados que él, pero que tienen el respaldo de grandes editoriales y de grandes movimientos culturales, de los que él no solamente adolece, sino que no le requiere, puesto que él, por sus propios méritos y por la calidad de sus escritos, se ha colocado en el escalafón que verdaderamente merece. Es para mí particularmente un placer poder acompañarlo aquí hoy y presentarlo. La obra que hoy se presenta es la continuación de un texto escrito realmente apabullante, tanto en los términos de la dinámica de la historia como en los recursos literarios, puesto que don Daniel es un consagrado literato. Conjuga las virtudes de nuestros grandes escritores del siglo de oro, mantiene bien una trama interesante, con unos personajes bien dibujados y un desenlace realmente sorprendente. Particularmente el salto al cómic lo está haciendo también acompañado de la mano de un gran dibujante, don Antonio Gil, malagueño de pro, que se caracteriza también no solamente por un conocimiento vasto de la historia, sino por una habilidad y una versatilidad, una flexibilidad que permite adaptar sus colores. Tiene un manejo de la paleta gráfica y de los colores de la cromatografía impresionante, de tal manera que confiere una credibilidad y un respaldo argumental maravilloso a las palabras que siempre guioniza nuestro querido don Daniel Ortega. En esta obra se sintetiza básicamente la referencia bibliográfica del libro que antes comentábamos, un texto que ha tenido una amplia aceptación, un texto que se ha difundido, se ha distribuido incluso más allá de nuestras fronteras, en el que particularmente se cuidan especialmente los aspectos formales y técnicos de una escuadrilla que se caracterizó por un éxito fuera de todo precedente, que en la Luftwaffe nunca esperaron y que todavía menos esperaron nuestros entonces adversarios, la Fuerza Aérea Soviética, de la mano de unos pilotos bien entrenados, de unos pilotos bien motivados y muy humanos. Dentro de lo que es el carácter de la historia que se desgrana aquí, pues vemos unos personajes que son ni más ni menos que la traducción real de los que fueron allí, y nos envuelven en una trama realmente apasionante que nos engancha hasta el final y, como les digo, pues conjuga adecuadamente una historia bien montada, bien desenmarañada y una conclusión que nadie espera, sorprendente, y que está en la línea de las novelas que previamente don Daniel Ortega nos tiene acostumbrados a disfrutar. Les animo
sinceramente y de todo corazón a que disfruten de esta obra, que la lean con avidez y sobre todo es un motivo perfecto para regalar, cumpleaños, felicitaciones, navidades, que ya mismo están aquí, Día de Reyes, así que háganse al menos con 2 o 3 copias cada uno, porque no solamente estaremos realizando un buen regalo, sino que estaremos ayudando a difundir nuestra cultura, nuestra historia y valorizando, como dicen los modernos ahora, uno de nuestros, digamos, valga la redundancia, nuestros valores más pujantes y más en alta, como es don Daniel Ortega, un escritor reconocido, un novelista ejemplar y un español de los que tanta falta nos hacen. Don Daniel, cuando usted quiera, está usted en su casa. Embélesenos usted como está acostumbrado a hacernos, cuando usted desee. Bueno. Ya he pasado varias veces por aquí, por Tercios Viejos, como no sé, ya las veces, ya José Alberto, Rafael, tu hermano. Yo he perdido la cuenta. No sé si ya 7, 8, ya, bueno, no sé, desde los orígenes. Y de verdad, de todas las presentaciones, Juan Manuel, me acabas de dejar sin palabras y emocionado. O sea, muchas veces me conocéis, que es una persona realmente seria, o bueno, un poquito, como solemos tener ese carácter recio castellano, ¿no? Los que venimos de allí del norte, de Burgos, y bueno, pues me has dejado totalmente emocionado. Así que bueno, voy a intentar recomponerme para contaros un poco la historia que hay detrás de cada página de La Escuadrilla Azul, este cómic publicado por Cascaborra Ediciones, y que versa sobre lo que fue la historia del primer relevo de los 5 que tuvo la Escuadrilla Azul. Bueno, Juan Manuel, para quien no lo conozca, aparte de ser personal sanitario, es médico, cirujano y unas cuantas especialidades más que podríamos estar hasta mañana hablando de él. Es su trayectoria como profesional de la medicina, que es incontestable, es súper vasta, o sea, no podemos estar hasta mañana. Daniel, hemos venido a hablar de usted, Pero es que quiero que también conozcan a Juan Manuel, porque también él escribe y ya para mí es un honor estar con él compartiendo en mesa y presentación, porque él también tiene un título, el cual yo también he curioseado, ojeado, que es Bajo el fuego sobre el hielo, publicado por Actas hace ya un par de añitos más o menos, por ahí andará, y el cual yo considero un libro de referencia para conocer un poco más, profundizar en lo que es la historia de los divisionarios españoles, y que por ende, aunque no se está hablando de la escuadrilla en sí, pero sí nos da un poco a entender lo que es la cultura española dentro de lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este, cómo es esa organización médica. Incluso hay un pequeño apartado que dedicas, aparte de la enfermería, eso es una especialidad que me encanta. También hablas incluso de un microámbito que es el del laboratorio clínico. Hay un pequeño apartadito, ¿no? En el que, claro, piensen que aquí hay muertos, heridos, hay que practicar transfusiones de sangre de urgencia, y bueno, pues esa pequeña faceta tan olvidada a veces de cómo se puede llegar a hacer una transfusión a un herido, a alguien que lo está necesitando, un enfermo, pues Juan Manuel lo borda al detalle en su obra. Hoy vamos a hablar de varios aspectos de la Escuadrilla Azul, de este cómic. Seguro que alguno más nos conoce, tanto a Antonio como a mí, por otra obra previa, también en Cascaborras, que es Volhov, ¿no? La primera gran gesta de la División Azul. En este caso, vamos más allá de lo que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con esta obra que publicamos a través de la Esfera de los Libros, que es Stalingrado, las cartas desde el Volga, que se tradujo al inglés, se puso en funcionamiento en el mercado de habla anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra y demás, y que en español, en el lenguaje español, en el lenguaje castellano, se tradujo, bueno, se sacó al mercado como Stalingrado, la historia gráfica. El caso es que lo que quiero poner de manifiesto es que Antonio es un gran conocedor de la Segunda Guerra Mundial, muy perfeccionista con el tema de uniformología, de armamento, de cualquier apartado que se puedan imaginar de la Segunda Guerra Mundial. Él está superpuesto, súper enterado, y es alguien que disfruta muchísimo dibujando. Otros me conocéis a lo mejor a través de Cielo Rojo, Águilas Azules, que sería la historia novelada del primer relevo de la Escuadrilla Azul, pero en este caso, en la Escuadrilla Azul de Cascaborra Ediciones, lo que nos ceñimos es totalmente a la historia. Aquí tenemos una imagen que hace poquito me mandó uno de los lectores y gran amigo de esta casa también, y que por supuesto sin su ayuda este cómic ni el libro hubiesen sido posibles. Estamos hablando de Tino Costa y de su hermano Vicente, que son miembros de un escuadrón virtual, en un videojuego muy famoso, simulador de vuelo, Iletos Sturmovik, en el cual han creado una escuadrilla virtual.
y que se dedican a volar aparatos que volaron los aviadores españoles, Focke-Wulf, Bf-109, entre otros. Tuvieron a bien enseñarme a pilotar un Bf-109. Tengo, no sé si el honor o qué, pero que no me estrellé nunca aterrizando. Despegando ya es otro percal, pero aterrizando no me maté ninguna vez, virtualmente. Pues es difícil, con ese tren de aterrizaje tan particular del Bf-109. Y esos terrenos, uf, cuidado. Bueno, pues ellos son parte importante tanto en el cómic como en la propia novela, porque en las descripciones que hacemos, tanto gráficamente como a la hora de escribir los textos, los que ya me conocen como novelista, saben que me gusta mucho ahondar en los detalles más imperceptibles a lo mejor para un lector común. Un lector común, igual, pues bueno, él entiende que hay un piloto que se va a subir a un avión, que se va a subir a un caza, un Bf-109, que va a encender el motor, va a poner en funcionamiento, que va a empezar a probar el mando, va a comprobar el panel de mandos, entre comillas, va a pisar el acelerador, va a meter gas, esa palanquita que tiene a la izquierda en el Bf-109, y el aparato empieza a rodar, ¡pum! Y por arte de magia se eleva en el cielo. Bueno, pues para hacer eso, cada piloto necesita horas y horas y horas de adiestramiento, adiestramiento, como lo queramos llamar. ¿A qué velocidad hay que hacer despegar un avión de estos? Pues bueno, en la novela, tanto en el cómic, entramos en esos detalles, porque creemos que es importante que un lector que haga la cuenta que ir en un patatal de aquellos en los que tenían que despegar, poner un aparato a 180 km por hora, rodando, hasta que la cola se eleva, se estabiliza con los planos, con las alas, y ya pueden remontar el vuelo. Pues son tecnicismos que a lo mejor pues el lector promedio es que ni tiene cuenta. Nosotros venimos ahí, a ese nivel de detalle, porque creemos que es importante que el lector ya no solo disfrute del apartado gráfico, sino que aprenda historia, que aprenda tecnicismos. Creemos que es algo fundamental. A mayores, vamos a pasar a otra carpeta donde tenemos aquí muchas más imágenes. He traído algunas que seguramente les van a gustar mucho, porque para mí resulta esencial en todo trabajo. Aquí tenemos una escena icónica, ¿no?, de Madrid. Para mí resulta imprescindible venir a Madrid cada vez que voy a empezar un proyecto de este estilo, ¿no? Hace años recuerdo que cuando empecé a documentar el libro de la Escuadrilla Azul, Cielo Rojo y las Azules, y posteriormente esa documentación me sirvió para dar forma a la Escuadrilla Azul, pues tuve el gran privilegio, el gran honor de conocer más si cabe a grandes amigos, como Santi Guillén aquí presente, José Antonio, Carlos Burdón, etcétera, etcétera, y gente que no está en Madrid, que vive fuera de Madrid, Blas Vicente, etcétera. Estamos hablando de un montón de gente que son 1000 veces más entendidos que yo en este tema, pero muchísimo más, que poseen documentación original de la época, firmada por el puño y letra de sus protagonistas, y que han tenido a bien cederme, pues para o bien fotocopiar o escaneado. Pobre Santi, que le aburrí con 300 scans, pero es que se lo digo siempre, si no es por él o por Carlos, etcétera, pues este proyecto no hubiese tenido, yo creo que no hubiese tenido ocasión de ser publicado. Por ejemplo, aquí tenemos a Santi, ahora sorprendente aquí entre el público, porque reconoce parte de su colección que tenemos en el cercano Museo de la División Azul. Todo el material, o gran parte del material, es suyo, y es original prácticamente todo. Hoy en día, pues bueno, podemos encontrar réplicas muy buenas. Aquí tenemos a Juan Manuel, que es un gran coleccionista de uniformes, y que bueno, él sabe perfectamente el valor que tiene cada pieza, ¿no? Entonces, bueno, para mí tocar esta uniformología, incluso ir a los archivos históricos, Villa Viciosa de Don, fundamental. Hay gente que ha escrito libros de historia militar, de la División Azul, de, yo qué sé, de la Escuadrilla, y no ha pisado un museo. Se está basando en testimonios, en libros de otros. Entonces, ¿dónde está el acceso a esas fuentes primarias? En este caso hemos tenido acceso incluso a diarios personales firmados de puño y letra de algunos de sus protagonistas, que no están ni siquiera en los museos, y eso es fundamental. Eso es fundamental. Uy, bueno, estaba aquí, se nos ha revelado. Fundamental, por supuesto, visitar los lugares. A Verneugen, que será la casa de la primera Escuadrilla Azul, o del primer relevo de la Escuadrilla Azul, de la segunda, había que ir, es visita obligada. Hoy en día, bueno, pues podemos encontrar lugares que están totalmente abandonados, que bueno, aquí pues no estaba la cinta de precinto, pero os podéis imaginar, lo he visto en repetidas ocasiones porque quería estar en los mismos meses que estuvieron ellos.
A mí no me vale ir un día de verano, qué bueno hace aquí, no. Se nota por el gorro. ¿Verdad? Soy de Burgos, cuidado el frío que hacía. Ahora tenemos el sensor térmico muy desarrollado, como pueden ver, y pues bueno, es un lugar que hace realmente bastante frío, ¿no? Entonces bueno, yo he visitado este lugar en julio, en agosto, en septiembre, lo mismo que cuando ellos estuvieron en su periodo de adiestramiento, en 1941. Lo he visitado, por supuesto, a la vuelta, a su regreso. ¿De acuerdo? Finales de enero, febrero, marzo, frío que pega. ¿No? Tenemos lugares como este, que se pueden ver que están totalmente abandonados, entre comillas, no puedes entrar, y bueno, ya no hablo de lugares pues como Berlín, que ellos también estuvieron. Berlín casi que es mi segunda casa, las veces que lo he visitado, ¿no? Por las obras de Berlín, por supuesto, que escribí hace tiempo, pero es que la escuadrilla también estuvo ahí. Ahí también estuvo una señora, una dama de los pies a la cabeza, una tal Celia Jiménez. ¿De acuerdo? La madrina de la Visión Azul, famosísima. También tuvo contacto con la gente de la Escuadrilla Azul. Lo tenía con la Visión y con los españoles que estuvieron adiestrándose, perfeccionando, mejor dicho, sus técnicas de vuelo en Berneuchen, a 30 kilómetros al noreste de Berlín. No podía faltar ella. Había que recorrer Berlín, saber dónde estaban. Incluso en un mítico aeródromo como es Tempelhof, en las inmediaciones, si alguien no lo conoce, está rodeada de calles dedicadas a sus héroes de la aviación, lógicamente de la Gran Guerra, de la Segunda, pues como que lo tienen un poco más complicado. Hendaya, fundamental, primer punto en el extranjero que pisa la expedición española, con anécdota incluida, aquí la ponemos. Yo soy muy poquito serio, ¿no?, con los guiones, quiero decir que me ajusto mucho al rigor, no sé qué, pero Antonio desde un principio me decía, pero falta seriedad, con su punta andaluz. Malagueño. Pues bueno, se ha metido ahí alguna broma, alguna licencia que el lector pues se va a reír. Digo, joder, claro, porque yo lo estoy viendo ahí como con ojos de historiador, y joder, pues qué faena lo que les ocurre, ya lo leerán, ya lo comprenderán, este capítulo que les estoy comentando, esta anécdota, y claro, esta gente pues ve truncado, ya en el primer paso que en el extranjero, su camino hacia el frente, porque les hacen regresar puntualmente, porque tienen que pasar por un programa médico tan importante, ¿no?, ese protocolo de la desinfección, etcétera, que se estilaba en aquella época y que era obligatorio para todo el mundo. Bueno, pues total, que les terminan alojando ahí en unos hoteles y no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues también, lógicamente, he podido visitar ese hotel donde se alojaron. Cuando yo pasé por allí estaba totalmente ruinoso y tuve que sobornar a unos indigentes para que me permitiesen entrar, para ver por dentro el hotel. ¿De acuerdo? O sea, ahora sí que sé que lo han rehabilitado y ahora, pues bueno, lo han vuelto a abrir. Pero en aquella época, cuando yo fui, 2015, 2016, etc., ¿no? Aquí tenemos uno de los edificios emblemáticos de Berneuchen, la torre de control. Me estoy deteniendo bastante en Berneuchen porque para mí es importantísimo que el lector comprenda que los pilotos españoles, el personal de tierra español, mecánicos, armeros, el personal sanitario, se tienen que adaptar a la disciplina de la Luftwaffe. Nada tiene que ver con el ejército español, con el ejército del aire. Muchos de los integrantes, aproximadamente unos 120, 117 para ser más exactos, que van a formar parte del primer relevo de la Escuadrilla Azul, no saben lo que es la Luftwaffe. Han combatido codo con codo con los alemanes de la Legión Cóndor aquí en España. Incluso han entablado una amistad profunda y duradera, como con el caso, por ejemplo, de Werner Molders, uno de los mayores ases de la Luftwaffe en aquel tiempo. Y de repente les meten aquí. Yo no sé si alguien ha estado por aquí en esta zona, pero es que les recomiendo que vayan. Es un pueblecito idílico, muy bonito, unas 2000 personas, más o menos, pero es que en aquella época este acuartelamiento, este campo de aviación o aeródromo, tenía alojamiento para 2000 personas. Eso en España en esos momentos no existía. Y aquí tengo gente que está en el ejército del aire y habla, y podría hablar mil veces más de lo que era, pues, por ejemplo, se me ocurre pues uno de los aeródromos donde se reúne al primer relevo de la Escuadrilla Española, de la primer relevo de la Escuadrilla Azul, que está por aquí cerquita, al sureste de Madrid. Seguro que a alguno le suena. Lo ponemos aquí. ¿En? Getafe. Correcto. Vale, en Getafe. Tenemos un aeródromo en Getafe que en comparación con esto, pues permítanme la comparación, pero era segunda división, o segunda B, ¿de acuerdo? Hoy en día, pues podemos encontrar los hangares, etcétera, etcétera, la pista adoquinada más inmediata, de lo poquito, porque el resto era un campo de aviación, césped y tierra, o sea, no había mucho más. Pueden ver todas las estructuras perfectamente heredadas de aquella época, pero insisto que son fotos que he tomado yo. También nos podemos encontrar todavía utensilios, polipastos, puentes grúa, cosas que había en la época, todavía están ahí, ¿vale? Se pueden tocar.
Por desgracia, pues bueno, algunas de estas instalaciones, cuando termina la guerra, pues quedan o abandonadas o, a su vez, ocupadas, según fases, por el Ejército Rojo, por la aviación. Este aeródromo, para que se fijen de la importancia, porque me detengo mucho en Berneuchen, aquí se está formando la élite de la Luftwaffe. Es uno de los aeródromos de élite. De hecho, se le llama la escuela de caza número 1 de Alemania, la Luftwaffe. Cerquita de Berlín, insisto, a 30 kilómetros al noreste. Desde aquí se brinda protección aérea a Berlín. Si un tío de esta escuadrilla, de los pilotos que tenemos aquí, que iremos desgranando, o cualquiera de los pilotos que se está adiestrando en Berneuchen en esos momentos, por un error, se mete en el espacio aéreo de Berlín sin haberse coordinado, lo derriban. Da igual, es una amenaza, no se hacen distinciones. Y ya saben que, bueno, con el paso de la guerra la cosa se complica, ya construyen las torres antiaéreas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues estas instalaciones que hoy vemos ruinosas, pues un servidor se las ha pateado de arriba abajo, he jugado la detención, porque ahí en Alemania no hay tonterías, entonces pues bueno, se tiene que meter algunas horas un poco intempestivas y rezar y tocar madera para que no te pille nadie. Por supuesto, la vegetación ya campa a sus anchas, insisto, un sitio que está totalmente ruinoso, que esto lo abandona la aviación del Ejército Rojo, pues ya pasadas varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero termina siendo pues una base de helicópteros, ¿no? En la fase más moderna, ¿no? Finales años 80, años 90. Se pueden ver estructuras de época, insisto, muy alemán todo, ¿no? Pues con sus casetas de guardia, todas estas cosas, suele ir visitando un poquito, y este es el aspecto pues tan descuidado que presenta hoy en día. Esto era como pintaba en 1937 en su inauguración. Una señora torre de control, ultra moderna para la época. Estamos en Alemania y estamos en una Luftwaffe recién creada. ¿De acuerdo? O sea, esto es la élite de la élite. Aquí van los mejores. ¿Y por qué van los mejores? Pues porque aquí se está adiestrando gente que va a ir al frente del este. Y ahí no puede ir cualquiera, eso está claro. ¿De acuerdo? Pasando a otro apartado de imágenes que les he preparado para hoy, quiero que vean a sus protagonistas. Para mí, vamos, es obligatorio citar a este caballero, a Morato, porque él es, digamos, el espíritu, ¿de acuerdo? El líder nato de la aviación nacional durante la Guerra Civil Española, su emblema, ¿vale? Su patrulla Morato, y la primera, o la Escuadrilla Azul, su primer relevo, etcétera, etcétera, van a ir heredando hasta el propio emblema de la Patrulla Azul. O sea, y esto es algo que está presente en todos los pilotos, incluso también del personal de tierra. Morato, el espíritu, el legado de Morato. Es una escuadrilla, la primera Escuadrilla Azul, que va a contar con 2 comandantes, excepcionalmente, porque normalmente tenemos luego la cuarta, tercera, segunda, quinta escuadrilla, todas, o relevos de la Escuadrilla Azul, que van con un solo comandante. Aquí se incorpora Ángel Salas Larrazábal como comandante natural y luego va acompañado de Muñoz, comandante Muñoz, alias el corto, Salas Larrazábal el seco. Cada uno ahí su mote, cada uno tenía su mote por ahí. En este caso, pues la figura de Muñoz también es necesaria, es una persona bastante carismática, por lo que he podido averiguar, tal vez un poco menos frío que Salas Larrazábal, un poquito, o sea, tienes ahí el lado tal vez más humano, vamos a llamarlo así, y va a ser el heredero natural de Salas Larrazábal. Él estaba predestinado para ser el jefe de la segunda Escuadrilla Azul, cosa que trágicamente pues no ocurre, porque él muere, fallece en acto de servicio, como veremos a continuación. Pilotos que integran esta escuadrilla, podríamos estar hablando horas de sus protagonistas. Bueno, están aquí la creme de la creme, varios de ellos con derribos acreditados a sus espaldas durante la contienda civil en España, del 36 al 39. Aquí no va cualquiera. Importantísimo, otro dato, una unidad fuertemente ideologizada, falangistas, etc., etc. Veremos en muchas de sus fotos cuando salen de España, incluso cuando visten el uniforme de la Luftwaffe, que van con su camisa azul debajo. Pero esto es importantísimo. Todos eran... Todos. En la primera todos. En la primera no había, vamos, ningún tibio, vamos a decirlo así. Eran todos comprometidos con la causa. Había que ir a luchar contra el comunismo. Esa es la llamada que se lanza en esa primavera, en ese junio de 1941. Y esta gente responde. De hecho, Salas Larrazábal lo ponemos en las primeras páginas del COVID, la tremenda dificultad que tuvo para escoger a la gente. Porque había Había muchísima gente. Fíjense que en los banderines de enganche de la División Azul, la División Española de Voluntarios, vamos a hablar con propiedad,
Había banderines de enganche donde en el primer día hasta se triplicaba la tasa de gente que querían meter allí. Aquí 1000, aquí 500, pues se llegaba a triplicar. Imagínense en este caso. ¿Expectativas que tenía la gente que iba aquí? Pues sí, ascender, progresar como militares, lo que ustedes quieran. Gente que tenía espíritu aventurero, lo que quieran contar. Pero sobre todo compromiso. Que iba a ser un paseo también, pensaban. Claro, estamos en junio del 41. Esta gente ha visto lo que ha hecho la Wehrmacht por media Europa. Ha habido países que han caído en días. Rusia, porque va a ser distinto. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco el compromiso que tienen, ¿no?, con la causa. Aquí tenemos para mí uno de los, de los protagonistas fundamentales en torno a los que versa tanto la novela como en este caso el cómic, Sara Larrazabal y en este caso Muñoz. Fíjense en la fecha. Alemania, mayo del 39. ¿Vale? Esta gente no va así, ala, porque sí. Venga, me voy allí a Alemania a instruir y a perfeccionarme. No, esta gente ya ha tenido un contacto previo. ¿De acuerdo? Ya conocen a Luftwaffe, después de la guerra civil han hecho vuelos de suelta, de prueba, con aparatos que han quedado aquí, porque eso les ha cedido, en este caso, la aviación alemana, la región Cóndor, los españoles. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo que también comprendan que algunos de estos pilotos son estrellas mediáticas de la época. Hoy estrellas mediáticas, pues bueno, futbolistas, pilotos de Fórmula 1, de baloncesto, no sé qué. Bueno, pues aquí tenemos varios pilotos que participan en películas. La película Escuadrilla, muy famosa, ¿no?, en la época. Pues bueno, aquí tenemos a varios, ¿de acuerdo? Estoy viendo aquí caras todos, conocidos. Hay muchos que igual luego no van a formar parte de la primera escuadrilla, pero aquí tenemos fotos que acreditan pues, que esta gente eran auténticas superestrellas de la época, ¿de acuerdo? Otra de las labores fundamentales que hemos tenido que hacer, incluso con amigos como Antonio Duarte, que también ha escrito un libro sobre la cuarta escuadrilla azul en concreto, pero recuerdo que con Santi, con Carlos Burdón, con José Antonio, con muchísima gente, tratando de identificar uno por uno a todos los integrantes de la primera escuadrilla azul. Esta es una foto ya de esos primeros días, cuando ya tienen su uniforme, cuando ya tienen la vestimenta alemana. Se puede ver perfectamente quiénes son alemanes y quiénes son españoles, porque van casi con sus botas, que si tal, pues, marcan un poquito la diferencia. Y tenemos a todos identificados, ¿de acuerdo? Salvo algunos de los alemanes, porque ni siquiera los registros a los que he podido tener acceso de la Luftwaffe, incluso con uno de mis contactos, historiador local de Berneuchen, de Herr Kuban, imposible. Aquí había tanta rotación de gente. Había gente que eran profesores, que estaban de continuo, que eran pues, expertos para enseñar a pilotar un avión, armeros, gente de mantenimiento, gente de sanidad, de comunicaciones, porque en Berneuchen no solo se adestraba pilotos, también comunicaciones, sanidad militar especializada en heridas de combate, en índole combate aéreo, entiéndase, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, había gente que no les teníamos del todo localizados. Sí que tenemos localizadísimos, por supuesto, al número 1, el Mayor Weiss, que posteriormente coincidiría con los españoles porque iban a estar asumando en el frente y al cual se le terminó apodando el León de Kalinin. ¿Por qué el León de Kalinin? Bueno, pues cuando lean el cómic, o en este caso lean también la novela, pero especialmente el cómic, van a ver auténticas carnicerías que se producen en Kalinin cuando está la expedición española allí destinada, y ese aeródromo que era de vanguardia porque estaba ya realmente cerca de Moscú. Los integrantes del Ejército Rojo, en este caso de unidades blindadas, deciden tomar al asalto tanto la ciudad como el aeródromo, porque saben que están vendidos, como es el aeródromo operativo. Verán en el cómic escenas realmente desgarradoras. Bueno, pues este señor, Mayor Weiss, fue el comandante de esa plaza de Kalinin y el organizador de la exitosa defensa de Kalinin. Y allí estuvieron los españoles, en ese episodio. ¿Queremos añadir todavía más emoción al tema? Bueno, pues van a ver un invitado excepcional, único, en las páginas de la Escuadrilla Azul. Nada más y nada menos que Hans Ulrich Rudel. ¿No suena este señor, no? Bueno, pues no me digan por qué, por azares del destino, su escuadrilla aparece en lo peor de la batalla de Kalinin. ¿Y adivinan quiénes son algunos de los pilotos que escoltan a los Stukas? Los españoles. ¿Adivinan quiénes son algunos de los armeros y los mecánicos que ponen a punto sus aparatos porque llegan con cero de gasolina en los motores? Los españoles. A los españoles cuando están en Kalinin, pues estoy saltando un poco anárquica en la presentación, pero bueno, les veo atentos. En la defensa de Kalinin, imagínense los españoles que alguien da por allí la voz de alarma, que aparecen con unas blindadas que llegan del sur, del sureste, del suroeste, que les van a flanquear.
Y en mitad del pollo pues ven allí una bandada de estucas que aparece y claro, lo que están esperando es que empiecen a picar y a destrozar carros de combate. Y cuando ven que no, empiezan a hacer círculos alrededor del campo de aviación. Y esto todo escrito en diarios personales de gente que estuvo allí. Y que se quedan estupefactos diciendo, pero estos son imbéciles, ¿por qué no atacan? ¿Qué pasa? Hasta que alguien repara, cuando están haciendo pasadas a baja altura, que no llevan bombas. No tienen munición, vienen de vacío. Claro, se ve que estaban operando por las inmediaciones y les pillaba cerca este aeródromo para repostar. Pues bueno, se tienen que sumar al ataque así, en cuestión de segundos. Y eso, pues está coordinado por este señor. Luego también alguien que pasa muy desapercibido en todo tipo de relato histórico militar, de ficción, realista, lo que quiera. Este señor, el número 16, el intérprete asociado a la escuadrilla, en retaguardia, en el frente y uno con retaguardia cuando vuelve. Este caballero, sin él, aquí no hubiese existido comunicación posible. Lo digo porque algunos pilotos sí que chapurreaban algo de español. Correcto. Alemán. Correcto. ¿Vale? Algunos incluso tenían ascendencia alemana, se defendían muy bien. ¿Vale? De hecho, Busquets, otro de los pilotos españoles, también hablaba muy bien y de hecho pasó haciendo más misiones con los alemanes que con los españoles. El médico también. Médico, correcto. Hablaba un poquito de ruso, se defendía muy bien en alemán, ¿de acuerdo? Y gracias al médico, que luego le veremos ponernos cara, veremos cómo los españoles incluso hacen alguna expedición de búsqueda de alguno de sus desaparecidos, gracias a sus facultades, como aparte de como sanitario, como médico, pero como intérprete. ¿Vale? Bueno, a Berlín, pues se pueden imaginar, cuando llega la escuadrilla, tanto a la ida como a la vuelta, se les acoge en una de las estaciones más potentes, Anhalter, ¿vale? Fíjense que maravilla de estación. Otra vez, tenemos aquí el rebelde del ordenador. Nos traes de cabeza todo. Todo de cabeza, esto es un poco caos. Por desgracia, de esta, fíjense, porque esto era este pórtico de aquí. Aquí, bueno, uno de los libros que hablo de la batalla de Berlín, relato como aquí uno de los suboficiales al mando de uno de los últimos Königstiger, blindado alemán, Heinz Turk, defiende esta zona. Y ahí coincide con un puñadito de españoles que le están dando protección. O sea, fíjense la relación que tiene todo esto, ¿no? Cómo llega aquí una primera expedición española y cómo los últimos españoles presentes en Berlín están luchando aquí, las invenciones del Hunter. Súper curioso todo esto. La historia tiene muchas coincidencias a veces. Bienvenida de gala para los españoles, aquí nadie podía faltar, está, bueno, el embajador, conde de Mayalde, también Pazol, agregado Arion, Berlín, y bueno, pues todo un elenco de personajes de la Luftwaffe, incluido el comandante del propio aeródromo de Berneuchen, ¿de acuerdo? Bueno, pues, debía ser un poco borrachín el tío, y hay algunas anécdotas divertidas porque los alemanes les daban permiso a los españoles para irse a Berlín los miércoles por la tarde y a lo mejor algún domingo. Los alemanes tenían su permiso los sábados por la noche y parte del domingo, entonces bueno, se puede imaginar. En la novela lo cuento, aquí no ha habido espacio material para contarlo, pero es que una de las anécdotas, cómo les despertaba la curiosidad a los españoles. Dicen, no, aquí la gente está preparada hasta para las borracheras. Y, claro, y empieza a profundizar. Claro, esta gente vivía en un estrés constante y a la mínima que tenían de tener una oportunidad de esparcimiento, lo gozaban. Es que, vamos, esta gente sabía perfectamente que hoy te subes a un aparato y a los 20 minutos has tenido un accidente y te has matado. Y la gente de tierra igual, cuidado. Entonces, disfrutaban mucho del tiempo libre. Algún español incluso se echó novia en Alemania, en Berlín. Ahora contaré un caso muy curioso. Pero los alemanes, en cuanto tenían esa opción de juerga, créanme que la aprovechaban. Y de hecho, cuando el pabellón de oficiales, de suboficiales o de tropa, alguno caía borracho perdido, aparecían dos camilleros y se lo llevaban al hospital. Esa era la organización de Berneuchen. Hasta las borracheras tenían un protocolo de actuación. O sea, ese es el nivel donde nos estamos moviendo. Primer relevo de la escuadrilla, supermediático, en ABC, la prensa de la época, en revistas como En Semana, ¿de acuerdo? Salen reportajes. ¿Cómo visten las mujeres de los voluntarios? Todo. O sea, sale absolutamente todo. En ASPA, por supuesto. Para celebrar publicación. Esta es una ceremonia de despedida donde vemos a un Salvador Larrazabal chupado. Ha perdido muchísimos kilos. Todo, bueno, el doctor Juan Manuel nos puede contar perfectamente lo que supone misiones y misiones, varios meses de estrés continuado a nivel nervioso, lo que te puede consumir, ¿verdad? Vas a acabar
pues como se ve perfectamente. No voy a decir que malnutridos, pero bueno, es la tensión, me imagino. Consumido. Consumido literalmente. Vale, bueno, aquí tenemos pues a varios oficiales y bueno, este es por supuesto el jefe de la ejército, ¿no? Tiene esa exaltación de la camaradería. Piensen que muchos de estos pilotos son adolescentes, entre comillas, hay algunos que son veinteañeros, los mayores tienen 30 y algo, comandantes, pero es que el resto son gente de veintitantos años. Comprometidos con un ideal, con unos valores que hoy ya no se estilan, ya quedan pocas personas que tengan unos valores y esa capacidad de sacrificio y compromiso, esta gente lo tiene. Vemos cosas que pueden sonarnos, si alguno se ha fijado bien, aquí tenemos a Carracido, a un teniente, con un dinosaurio de peluche. ¿No? ¿Y este qué hace ahí? Pues a ver, son chavales. Y pues igual han estado en Berlín o han estado por ahí, lo ha comprado y le han pillado y haciéndose la foto. Son chavales de veintitantos años. Esto no hay que olvidarlo, ¿de acuerdo? Hoy, con veintitantos años, pues muchos chavales todavía están viviendo con sus padres y hay que miedo que me da el mercado laboral a ver dónde voy a trabajar. La gente se estaba matando en los cielos de Rusia por una Europa mejor. ¿De acuerdo? O sea, este es el nivel. Podemos ver, por supuesto, que la acogida en Berlín es apoteósica, ¿vale? Las calles están atestadas de gente alrededor de Anhalter. De hecho, la policía de tráfico, que son característicos por sus guerreras blancas, está ahí para controlar el tránsito de vehículos militares que les van a recoger para llevar a Berneuchen, y luego toda esta cadena humana que ven por aquí son policías con su típica raya verde, que son los de seguridad, en este caso de la policía de Berlín, que están escoltando a 100 y pico tíos. Claro, los alemanes cuando se ponen a hacer desfiles se quedan solos, pero es que 100 y pico tíos, ¿y estos quién coño son? Y ya cuando la gente, España, España, son españoles, la gente se está pensando en Berlín que a España han trasladado de Alemania a la guerra. Más allá de esa aportación de una división de voluntarios, pues imagínense la locura que se desata, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en tercera fila, aquí llegando con la foto a Juan Azpeitia, uno de los mecánicos de la primera escuadrilla azul, que se reengancharía en el segundo y en el tercer relevo, y que he tenido la gran suerte de conocer a su nieto, que me ha facilitado muchísimas fotografías de él, y gracias a él he podido conocer cómo era el ambiente entre los suboficiales, esa unión que tenían con los oficiales, porque muchas veces, pues bueno, imagino, el piloto hay que estirar, que no sé cuál. Pues no, señores, esto es una piña, esto es una compañía, 100 y pico tíos. Esto no tiene que ver con la Luftwaffe alemana, que sí, ahí los pilotos ya a lo mejor eran más estirados más tal. Aquí esto era una auténtica piña. De hecho, como pueden ver en la imagen, pues bueno, tenemos algunos eventos que se van celebrando en honor a la primera escuadrilla, en la que acude precisamente Cila Jiménez. Aquí esta foto concretamente no es de la primera escuadrilla azul, es de la posterior, segundo o tercer relevo. Lo sé porque Juan, que es el mecánico, con su guitarra inseparable ya está ascendido al empleo de sargento. Vale, en la primera escuadrilla o en el primer relevo era cabo. Aquí ya, pues, lo que es un perfeccionista con los detalles, pues ya cayó en la cuenta. Y banda, esto tuvo que ser en la segunda o la tercera. ¿Vale? Bueno, otra de las facetas importantísimas que van a desempeñar los españoles es la de la organización de los vuelos. ¿Vale? Muy importante en todo momento, pues esto se lo exigía la Luftwaffe. ¿Vale? Esto no es organización de los españoles, sino que esto es una imposición de los alemanes. Tenéis que saber en todo momento, o el mando alemán tiene que saber en todo momento cuántos están de patrulla, cuántos hay en misión, 6, cuántos están en vuelo, a lo mejor en tránsito de un aeródromo a otro, cuántos están reparando una avería que se va a solucionar en 48 horas, en más de 48 horas, en otro campo de aviación, ¿de acuerdo? Los aparatos tienen que estar perfectamente organizados y gestionados. Esto no es cualquier cosa. Estamos en el frente del este y cada aparato cuenta. Esto es importantísimo. Este señor, igual alguno lo reconoce. Ramón Salas Larrazábal, el hermano de Ángel, teniente, 20 y pico años, de Burgos. De Burgos. Bueno. Bien, por suerte he tenido acceso a relatos que me han facilitado pues, sus familiares, que algunos de ahora residen en Burgos. Grandísimo escritor. Correcto. Grandísimo historiador. Correcto. Este señor, que aquí le ven con su carita de veintitantos años, pues va a tener dos jefes de la escuadrilla. Uno, el absoluto, Ángel Salas, jefe de todo el personal, de vuelo y no de vuelo, y este señor, con veintitantos años, jefe de todo el escalón de tierra. Es decir, pilotos, unos 17 para ser exactos, no unos, 17. El resto, este señor, tiene que gestionar todo, logística, sanidad, todo, absolutamente todo.
Este señor casi muere en Necrasino en una evacuación, que además recogemos aquí el episodio, porque a mí me parece, dentro de todas las hazañas que protagonizan los españoles, para mí, este señor, sin pegar un solo tiro, protagoniza una de las mayores hazañas de la escuadrilla. Sin este señor, a lo mejor hubiesen caído prisioneros, no sé cuántos españoles hubiesen acabado perdidos de la mano de Dios. Este señor se queda a casi 20 bajo cero, en Necrasino, en un cruce de caminos a unos 12 kilómetros del aeródromo donde estaban los españoles, que estaba ya siendo tomado por los soviéticos. Se queda a la intemperie, esperando a las tantas de la mañana a que apareciesen sus hombres. Esto se llama compromiso y camaradería. O sea, esto es preocuparse por tu gente. Pues este señor casi la palma, allí tiene una pulmonía. Como era de Burgos, pues bueno, resistí un poco. Pero otro señor, ya un poquito más mayor, es el médico, para mí uno de los máximos protagonistas de la historia, tanto gráfica como de la novela, pero en este caso también vemos a José Luis Álvarez Salamoris, para mí uno de los nexos de unión con la población local, porque al hablar ruso, se defendía bastante bien, pues los españoles, además por la cultura de los españoles, de hecho aquí hay varios militares en la sala que han estado en misión, saben perfectamente que el soldado español enseguida hace buenas migas con la población local, se adapta y puede llegar a convivir. Los alemanes están echando a patadas, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los alemanes están echando a patadas de sus islas miserables a esta gente, a los locales que viven allí cerca de los campos, de aviación, cerca de, pues bueno, del frente, les están echando a patadas. Los españoles no, los españoles llegan, se meten y empiezan a intercambiar parte del equipo que les sobra. Esto, una máscara, es esto que mierda, es esto no, o sea, toma, pues dame comida, dame esas botas que parece que tapan bien. Y ahí hay un tráfico ilegal de productos y de bienes que es una constante durante la estancia de la expedición española, pero ya no entonces, sino también. Me acuerdo, esto... Típico trapicheo. Trapicheo. Bueno, pues este señor ya no solo se encarga de los españoles, que están bajo su supervisión constante. Este señor no conoce el descanso, son guardias de 24 horas continuadas durante los meses de servicio que estuvo la escuadrilla. Y gracias a él, pues incluso algún alemán es asistido y bueno, pues con el personal, poquito personal con el que contaba, en este caso el teniente español, pues también llegó a tener a personal alemán, ya no solo a los nuestros. El recibimiento a la vuelta, pues bueno, ya se puede ver perfectamente la cara de demacrados que traen muchos de ellos, insisto que han adelgazado varios kilos. Las penurias que han pasado son tremendas, gracias a algún diseñador digital, algún artista gráfico, pues han coloreado fotos de época, que me parece una maravilla. Y vemos cómo regresan a España con el uniforme de la Luftwaffe, ¿de acuerdo? No se lo cambiarán hasta que ya, pues bueno, son, entre comillas, ¿no?, dispensados del servicio, hasta que ya, pues bueno, pueden volver a vestir el español, pero llegan a España con el uniforme de la Luftwaffe, claro, la gente alucina. Bueno, ven todas esas condecoraciones, ostras, ¿estos de dónde vienen? ¿Qué han hecho? ¿No? Vale, es algo que realmente llama la atención. E insisto, esto sale en todo tipo de prensa. Todo tipo de prensa que se puede imaginar de la época. ¿De acuerdo? Hasta la ceremonia de, pues bueno, de jura de bandera, que tiene lugar en Neugen en verano del 41, etcétera, etcétera. Algunos uniformes que pues, habían tenido Santiago Guillén hacer fotografía y demás, nos dan un poco la dimensión real de lo que es cada prenda de vestir de esta gente, ¿de acuerdo? No me voy a meter mucho más, pero las prendas de vuelo que están llevando en aquella época son casi rudimentarias, porque son cascos de cuero, cascos de tela, nada que ver con la última tecnología que tenemos hoy. La comunicación por radio era la que era, por suerte tenían, porque los soviéticos, por ejemplo, en muchos aparatos no tenían radio ni sabían lo que era aquello. O sea, estamos hablando que los españoles en sus aparatos tenían esa ventaja y se podían coordinar. También importante que el lector sepa hasta dónde van los españoles, importantísimo. Hemos hecho alguna modificación respecto a algún plano que teníamos en la novela de la Escuadrilla Azul, lo hemos acondicionado un poquito, Antonio lo ha hecho, y sobre todo nos interesa que sepa el lector que van desde Madrid y llegan hasta Minsk, ¿de acuerdo? Es el punto, entre comillas, más cercano al frente al que van a llegar en primer término. A partir de aquí, desde el 27 de septiembre, que es cuando llegan a Minsk, van a sucederse transiciones continuadas, constantes de un aeródromo a otro. Verá que es un poco locura esto, pero esto tiene una explicación, ¿vale? Esto tiene una explicación muy fácil. Estamos en el invierno del 41 y el avance alemán se está centrando hacia Moscú. Grupo de ejércitos centro, taca, rectitos hacia Moscú. Esa es la idea. Lógicamente, muchos españoles de la División Azul
arriba, en Leningrado, pensaban que sus camaradas del aire iban a estar allí para apoyarles, pero por una decisión, yo tengo una teoría, ahora la comparto con ustedes, por una decisión concreta se les lleva hacia el frente del este, ¿vale? Mi teoría, que igual la pueden compartir, algunos no. Yo sé que aquí, en el grupo de ejércitos centro, hay un comandante, un jefe, como lo quieran llamar, de una ala de combate, donde se va a encuadrar a los españoles. Esa ala de combate la manda ni más ni menos que Wolfram von Richthofen. Es de octava flota aérea, ¿cómo se llama eso? ¿Vale? Tenemos a este caballero que ha estado en la Legión Cóndor y ha sido uno de sus últimos comandantes. Tiene mucha amistad con Salazar Razabal y con muchos pilotos. Vamos a añadir más peso a la teoría. Bajo el mando de Richthofen está Wolders. También a este señor ya ha dejado de combatir, ya le han dicho tú, déjalo ya, que la podemos preparar si te derriban. Y le ponen al mando de una ala de combate, etcétera, etcétera. ¿Dónde van los españoles? Bajo el mando de Wolders, bajo el mando de Richthofen. Y con Weiss, no nos olvidemos, el León de Kalin, también van a estar por ahí. ¿De acuerdo? Todo este tránsito tiene una explicación porque el frente está constantemente cambiando. El asalto está claro, hay que ir a Moscú. Fíjense cómo van en línea recta, taca, 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 Mosna, suben hacia Bieloy, Sivchevka, o sea, tenemos un montón de lugares. Kalinin se produce, fíjense, 16 de octubre, los rusos contraatacan, tienen que volver hacia Staritsa, avanzan hacia el sureste, hacia Rusia, en noviembre, la cosa se pone un poquito mejor por el norte, vuelven a su lugar donde deberían estar, suben hasta Klin, a 100 kilómetros de Moscú. Esto en un caza son 15 minutos de vuelo, poco más, ¿de acuerdo? Y luego ya cuando la cosa se pone complicada, pues tienen que volver a Rusia y ya vuelven hacia Lubino, etcétera, etcétera. Todo esto está pormenorizado con fechas en el mapa para que puedan ser conscientes de lo cambiante que llegó a ser el frente. De hecho, uno de los pilotos españoles, que para mí más entrañables, que tiene la escuadrilla, va a dejar testimonio escrito de cómo los españoles sobrevuelan Moscú. Lo digo porque hay mucha gente que está, pues como siempre, gente indocumentada, gente que está escupiendo contra la memoria de la División Azul, de la escuadrilla y tal. Los españoles me hicieron una mierda, no sé qué, no sé qué. Bueno, estos señores estuvieron en el ojo del huracán en el momento que había que estar, que era el asalto a Moscú y sus inmediaciones, ¿de acuerdo? Y esta gente sobrevoló Moscú. ¿De acuerdo? Bueno, muchos dirán, pero es que no bombardearon el Kremlin. Bueno, ¿qué importancia estratégica tiene el Kremlin? Entre cero y una mierda, con perdón de la expresión. A mí me interesa ablandar las defensas antiaéreas del exterior, para que pasen los bombarderos, hagan su trabajo y luego la infantería y los blindados entren por donde tengan que entrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues los españoles, junto con varios grupos de aviones alemanes, Henker 110, etcétera, una serie de aparatos que no vamos a estar aquí nombrando, pero todo tipo de bombarderos que se puedan imaginar, los españoles estuvieron escoltándolos. Y en una de esas misiones, uno de estos tenientes, la CUR en concreto, deja por escrito que ha estado sobrevolando con otros dos oficiales la periferia de Moscú y ha estado apoyando el ataque a tierra de varios campos de aviación externos, núcleos de defensa antiaérea. ¿En qué momento? A mediados de noviembre del 41. ¿Y no vieron lo que se les echaba encima? El área metropolitana de Moscú son muchos cientos de kilómetros cuadrados. Exacto. No, pero digo, no vieron lo que se estaba acumulando. Sí, no, te quiero decir, ellos, tú imagínate que por dónde tiene que entrar la infantería los blindados, por el extremo oeste de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces las reservas soviéticas lógicamente están más al este, están lejos del frente, ¿de acuerdo? Todo lo que se está acumulando está al este, todo lo que va a participar en la batalla de Moscú se está acumulando al este. Lo que han hecho siempre los rusos, acumular defensas, te lo hacen en el punto más distante. Vale. ¿Qué pasa? Que los españoles lógicamente tienen que abrir camino a sus camaradas de tierra. Los españoles no son una escuadrilla de caza. Ojo con esto. Otras escuadrillas que les relevan a lo mejor sí pueden tener la consideración de escuadrilla de caza. Los españoles del primer relevo no. Son una escuadrilla de asalto. Que esto les cae como un mazazo en cuanto llegan al frente y les dicen, no, ustedes van a ser una escuadrilla de asalto. ¿Cómo? Escolta. Una escolta no es lo mismo que un ataque a tierra. Claro. ¿Qué pasa? Que estos señores están acostumbrados, la mayoría de ellos, a ser pilotos de caza. Se elevan, suben al cielo, al sector del cielo que le toque proteger, o atacar, o hostigar, y se dedican a derribar aparatos, cazas o bombarderos enemigos y ya está. Pero esta gente, y muchos vienen acostumbrados así de la guerra civil, pero es que en Verneuchen ya les dan la noticia y les empiezan a adiestrar para perfeccionar. Porque, por ejemplo, había un gran piloto de ataque a suelo, ataque a tierra, que era el propio comandante Muñoz.
uno de los inventores de la técnica de la cadena famosa, ¿de acuerdo? Entonces, estos españoles que están en el primer relevo de la cuadrilla azul se están especializando en abrir camino a los blindados, ¿vale? La infantería que nos está acompañando. Así que, ojo con este dato también, porque no son una escuadrilla de caza. Eso sí, los días que les dicen misión de caza libre, se lucen. Se lucen, porque son lo que mejor saben hacer. De hecho, hay un día en concreto en octubre que, bueno, ahora veremos si hay alguna estadística, que derriban 3 bombarderos de B3 en una sola patrulla. Pues una proeza todavía. 3 bombarderos de B3, que eso eran fortalezas, o sea, es que eso era una barbaridad, ¿no? Voy a poner así algún dato estadístico, tampoco quiero abrumar así con datos, pero bueno, un poquito. Sí que me gustaría que viesen el grado de obsesión, entre comillas, obsesión que he llegado a tener por conocer este aparato, que he tenido acceso a esquemas originales, que por suerte pues algún técnico alemán pues me ha podido escanear, me ha podido mandar de guías de la época, de planos de la época, o sea, que viene todo perfectamente detallado, esquematizado, hasta el último tornillo del fuselaje, se ve absolutamente todo, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Luego, pues bueno, importante para mí conocer las dimensiones de un aparato, como el BF-109. Aquí en el Museo de Cuatro Vientos tenemos una réplica, el Buchón, de Hispano Aviación, que bueno, te da unas dimensiones aproximadas. Lleva otro motor, un Merlin, si no recuerdo mal, Sí. y otro Merlin, y que tiene esa forma, esa panza, ¿no? Que por ejemplo el BF-109 no tiene. Fotos, por supuesto, de época, fotos coloreadas, fotos ya identificados con todos los paneles, todos los indicadores del cuadro de mandos. O sea, toda esta obsesión por conocer cada indicador me llevó a esto, ¿no? A contactar con gente en Alemania que podía tener esto, ¿no? Incluso en el simulador de vuelo, claro, como estos compañeros o amigos del escuadrón virtual, Tino o compañía, que bueno, son unos mega fenómenos, saben pilotar. Yo creo que les pones uno de verdad y te lo pilotan, o sea, son unos fenómenos. Con otros compañeros han incluso ayudado a desarrollar el propio videojuego de la cantidad de información que manejan, o sea, y tienen todo perfectamente identificado. Entonces esto te facilita muchísimo la labor, ¿vale? Y esto es importantísimo que el lector sepa comprender que tú estás manejando un avión a más de 200 km por hora en una maniobra evasiva, en una maniobra de ataque, y tienes que estar al loro de todo esto. Esto es un avión artesanal. Esto no tiene ayuda a piloto automático, estas cosas, ni sensores, ni la madre que lo parió. Aquí se dispara a huevo y se bombardea a huevo, por mucho que te hayan adiestrado, ¿de acuerdo? O sea, esto es realmente interesante. Este aparatito de aquí, el famoso colimador, bueno, pues los pilotos aquí, digamos que, entre comillas, ¿no? Como que se iluminaba, salía ese punto de mira, ¿vale? Ese objetivo, y a través de eso, pues bueno, iban un poquito posicionando al enemigo a través de ese punto de mira, y iban haciendo pues disparo en línea recta, en deflexión, mil técnicas que ellos sabían, y que claro, todo esto implica que tú tienes que, entre comillas, abstraerte del entorno, centrarte en el objetivo, vas con la palanca de mandos, o sea, auténticas gestas las que paran a avanzar esa gente. ¿Eran superiores los aviones soviéticos a los alemanes? Podemos estar horas comparando. Por ejemplo, a mí uno de los aparatos que más me gusta de los soviéticos es el Sturmovik, que es el Kiver Ivan 2, muy versátil, pero es que era duro como una piedra. Derribar eso era tremendo. No es como un Stuka alemán, que podemos decir que es, entre comillas, el equivalente. A ver, entre comillas, entiéndase. Bombarderos en picado, con 2 personas en la tripulación, etcétera. Lógicamente, cada uno con sus características diferenciadoras, pero es que para mí el BF-109 en aquella época era lo top de lo top. O sea, que todavía no había salido al mercado el Focke-Wulf 190. Ahora estamos con esto todavía. Con la versión E1000. ¿Existe en Alemania un 109? Sí, ¿Es claro. visitable en Sí. qué museo? Sí, en Berlín, por ejemplo. En el Deutsche Museum. Exacto. En Deutsche Museum. En el Múnich. En el Fuera de Múnich hay una nave Además, dedicada a además, la aeronave. Ujú. español. Se lo vendimos nosotros por los 5 pesetas. En vuelo hay varias región unidades vuelo. en Alemania y en Estados Unidos también. Ujú. De los En el Museo de Berlín, el de la... Tenéis uno, y creo que es un. Lo que pasa es que es un modelo, creo que es un G, el que está colgado. Tendría que ver alguna foto. Pero, bueno, no sé si. ¿En qué museo en Berlín? En el Museo Técnico de Berlín. En el Museo Técnico de Berlín. Sí, ese lo tenéis, está colgado. Se En puede ver. Inglaterra hay también varios operativos en Daxo. Nosotros teníamos uno en la Legión Cóndor y se lo regalamos al Deutsche Museum.
Y no lo tenemos aquí. Hay material, ojo. De hecho, este aparato que seguro que muchos de ustedes conocen, el Junkers, el JU-52, el Tau-Te-Yu, la tía Yu, como lo llaman los alemanes, también la escuadrilla tiene uno a su disposición. Ojo, algún español como Bartolomé, como pues, algunos otros pilotos pues más, o sea, llamarlos así, polifacéticos o multidisciplinares, llegaron a pilotarlo, ¿vale? De hecho, tras el triste accidente del teniente Alcocer, que fue la primera baja, sus restos mortales se transportan a Berlín en un Junkers, ¿vale? Estaba alquilado a Iberia, era propiedad de Iberia. Sí. Y al final de la contienda, cuando se fue a finalizar el contrato, dijo Iberia que ya no lo podía poner en uso de la cantidad de orificios de bala que tenía, porque volaban muy bajo para evitar la defensa, pero claro, los rusos son los rusos, todo lo que ven volando lo quieren derribar. Se utilizaba sobre todo para labores de enlace y como funciones biomédicas para evacuación, no solamente el Junkers, sino la Fisher Storm. Pero este avión quedó realmente perjudicado. Esta primera foto que les he puesto, este es el español, ¿de acuerdo? Pero esto, por ejemplo, es en el aeródromo de Calibre. O sea, fíjense en la altura que estaban haciendo pasadas, a veces abrían la puerta, tiraban el material y zumbando que es gerundio. O sea, es que no había tiempo ni para parar, porque parar muchas veces implicaba esto, que te cuecen. Porque tomar tierra este aparato y luego elevarlo, cuidado, para mí de las tripulaciones más heroicas y valiosas que tuvo la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial son las de los Junkers, pero vamos, de lejos. O sea, sí, pilotos de caza, lo que quieran, pero los Junkers, lo que estaba diciendo el doctor Juan Monet, labor de enlace, labor de evacuación sanitaria, logístico, correo Traían postal. el correo, claro. Y además la única defensa que tenían era una pequeña torrecita artillada arriba, que tenía dos ametralladoras de 12 milímetros, con lo cual ni siquiera una MG-42. Es que estaban pensados para lo que eran, para la logística y el transporte, o sea, no había mucho más. Bueno, luego así un poco por entrar en materia del cómic, que tampoco me quiero extender con mucho, tenía muchísima información, pero bueno, ya irán desgranando. Hay que dejar algo para que los lectores disfruten. Pero hay que dejar cosas aquí ahora palpables. Bueno, aquí están dos calvas pensantes, como solemos autodenominarnos. Pues bueno, Antonio a la derecha, pues alguna vez que otra hemos dado alguna conferencia juntos, de las poquitas veces que hemos coincidido, porque él vive en Málaga y yo en el frente ruso, allá arriba en Burgos, pues lo tenemos muy complicado, aunque sí que mantenemos pues bueno, comunicación por teléfono, etcétera. Pues bueno, Antonio la verdad que ha hecho un trabajo espectacular. A él, aunque le pese, también le gusta el heavy metal, que a veces es una música, Es una cultura. Claro, una música que a mí me encanta de toda la vida. Dicen los expertos neurofisiólogos, ya hablo de medicina, que la estructura de la música heavy se percibe con el cerebro de una manera que iguala las composiciones de Mozart, de Beethoven y de Tchaikovsky. Cuidado, no estamos hablando de una tontería. Claro. Cierro paréntesis. No, apunte más que necesario, es que vamos a ver. Si ustedes escuchan grupos como los Accept de los años 80, Clásico. hay una canción que a mí me encanta, se llama Metal Heart, Corazón de Metal, que justo en mitad de lo que es la canción te tocan el Fuel Listen para Elisa, una canción clásica, y lo están tocando todo el grupo con una guitarra solista espectacular. Si no la conoces te la mando luego por el WhatsApp. La conocerás, pero bueno. La vamos a escuchar y disfrutar. Claro. ¿Por qué traigo a colación aquí el heavy metal? Bueno, porque son varios los grupos, entre ellos lógicamente Iron Maiden, que es uno de mis favoritos y más conocidos a nivel mundial, en el que, mira, hace poquito estuve en Bilbao viéndolos en esta última gira que han estado en verano, ahí estuve, no tocaron esta canción, It's Sky, que está dedicada a los pilotos de caza de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay un videoclip pues, en el que se ve perfectamente cómo hablan de la batalla de Inglaterra. Bueno, pues aquí vemos a un piloto, bueno, la mascota del grupo, Eddie, cómo está pues derribando algún aparato alemán en una batalla pues en Inglaterra, en los cielos de Inglaterra. O sea, fíjense hasta dónde llega el impacto de la cultura de la Segunda Guerra Mundial de la aviación. Llega hasta la música, ¿de acuerdo? Lógicamente en el reggaetón esto no lo van a ver. Esa música. Bueno, Antonio Gil ha hecho un trabajo soberbio espectacular porque ha mimado cada detalle. Yo me acuerdo que esto cuando me lo pasó, pues bueno, es una de las viñetas que hay dentro, pero dijimos, wow, esto es portada, esto tiene que ser portada. Es espectacular la imagen, tiene una fuerza brutal. Lógicamente, cada página no sale nada a la primera de cambio, hay mucho trabajo. ¿De acuerdo? Antonio es muy perfeccionista. Si se fijan, pues bueno, tenemos aquí las primeras páginas son salas meditabundo, a quien cojo, a quien nos selecciono, tal, y tienen en su escritorio. Nos hemos tomado alguna licencia porque no sabíamos cómo era el escritorio de Salas Las Rozabas.
Sí que he tenido ocasión en Burgos pues, de ver algún despacho militar o de algún edificio histórico que tenemos y ves esas mesas de madera antiguas y tal, y que bueno, pues se vean retratos de la familia y tal, y por qué no tener un recuerdo de esa visita a Alemania del 39, ¿no? Podría ser perfectamente factible, ¿no? Luego también pueden ver el contraste de blanco-negro, color, ya una página totalmente terminada, ya con sus luces, con tal. La verdad que Antonio maneja a la perfección el tema de las luces, es algo que le llamó muchísimo la atención al doctor Juan Manuel, pero es que también es un especialista a la hora de narrar con la imagen, por ejemplo, lo que pudo ser la grandeza. Voy a hacer aquí zoom porque yo creo que esta viñeta merece la pena. La grandeza del interior de la estación de Anja. Espectacular, como lo ha hecho. Por supuesto hemos hecho trampa, no hay fotos del interior y tal, pero el color de ese ladrillo particular, que solamente ves en esa zona del centro de Berlín, es único. Y bueno, por supuesto los personajes que aparecían, ¿no? en las imágenes. Luego, por supuesto, ha hecho un trabajo para mí excepcional, por ejemplo, con el tema de las locomotoras. Me dices, bueno, ¿y cómo era una locomotora de los años 30, años 40? Bueno, pues Antonio se ha metido en la paliza a buscar y, bueno, por supuesto, a buscar él también imágenes de cómo era el protocolo de las ceremonias, porque esto, por ejemplo, pues no está fotografiado, no sabemos cómo fue el recibimiento en Endaya. Yo, por lo menos, no, en el Bundesarchiv y tal, no he encontrado ninguna imagen. Mañana igual una colección particular aparece por allí y está disponible en el Bundesarchiv, pero ahora mismo no hay. Entonces, también cómo fue la recepción que les dan a los pilotos españoles. Recuerden, son considerados élite del ejército español, no pueden ir a te damos 2 sándwiches y a correr, ¿no? Allí había de todo, ¿de acuerdo? Eso está por escrito. Por supuesto que Antonio tiene que partir de una especie de storyboard, que es lo que llaman los dibujantes, ¿no? Como una especie de boceto. Yo normalmente, como funcionó muy bien la fórmula de trabajo a distancia con Stalingrado, pues lo que suelo hacer es en un folio. Yo, a ver, de jovencito pintaba más, dibujaba más, ahora ya pues estoy un poquito más oxidado, pero en vez de hacer un dibujo con lo que tiene que poner y tal, lo que hago es pues en una hoja de Word, una hoja por página, y yo le hago una sugerencia. Digo, bueno, yo narraría esto, este es el texto que hay que incluir, o estos son los diálogos, y yo más o menos lo dividiría por viñetas. ¿Qué pasa? Que Antonio tiene una visión más cinematográfica que yo, pero 3000 veces más. Es muy peluquero. Es muy peluquero. Entonces él lo ve rápido. Yo tengo en mi idea cómo fue el suceso histórico, con pelos y señales, por paso me he documentado, pero es que Antonio dice, vale, aparte de eso que me dices... No, Antonio dibuja la secuencia. Correcto. Es que él, sí, parece que me está leyendo el pensamiento, el tío. Dice, Lo hemos sufrido los dos. Tal cual, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo salen de Anhalt y cómo ellos pues van en ese desfile, que sí que hemos tenido acceso a la documentación gráfica, ¿vale? Pero dices, bueno... Los vehículos son los que son, las calles son las originales. Exacto. Y la disposición, incluso cómo se organiza la policía municipal, es que es así. Con lo cual, la labor de documentación que hay detrás es inmensa. Claro, nosotros, por ejemplo, para mí esta es una de las páginas más curradas de Antonio. Cómo está el gentío, cómo están los españoles desfilando y cómo está la columna de policías, la cadena humana allí, contenida a la gente. O sea, esto sí, hemos tenido acceso a los vídeos, a fotografías que no están en internet, por supuesto. No es fácil acceder a esa documentación. Es difícil. A ver, por suerte, pues bueno, tengo algún contacto en Alemania que nos han facilitado la labor, cosa bárbara. Aquí, por ejemplo, esto que, por ejemplo, en los años 40, años 50 se estilaba mucho el cómic en blanco y negro, ahora mismo no tiene sentido, perdería mucha fuerza. No tiene cabida. Esto es al fin y al cabo es un boceto, algo que Antonio pues luego me pasa, oye, ¿cómo lo ves así? Y yo, oye, pues lo veo genial o tal. O esta anécdota, que en una de las primeras patrullas de Salada-Rosabal no le funciona el disparador. Imagínate un tío más fregado que la de Dios, que dice, yo aquí me fundo a este que le tengo aquí delante, y que no le va. Y entre comillas pierde los nervios. Empieza a jurar en hebreo. Y eso, a ver, eso que Salada-Rosabal era un tío con unos nervios súper controlados, muy contenido, ¿no? Muy estricto. Bueno, pues aquí lo reflejamos, ¿no? Lo que pudo ser esa escena. Luego, por supuesto, reflejamos... Los aviadores fueron capaces de arremangarse y luchar como infantes. Y eso no es sencillo, créanme. Es que en una escuadrilla alemana, yo qué sé, los pilotos igual hubiesen salido echando pestes allí. Como hacían. Bueno, no era frecuente. Por ejemplo, esto es una de las páginas que, insisto, tiene más fuerza, porque yo le dije a Antonio,
esta es la situación. Digo, es que estos tíos están allí de servicio, pasando las moradas ya por el frío, pero es que imagínate que les van a saltar con carros de combate. Señores, pero es que eso se hace en las Fuerzas Armadas Españolas desde siempre. ¿Qué pasa? Si un marino tiene que echar pie a tierra y hacer de infante, lo hace. Y si un aviador tiene que luchar en una trinchera, lo hace también. Igual, no estamos hablando sino de una tradición nacional. Exacto, exacto. Entonces, el español promedio que está allí, que puede ser el soldado de infantería, el mecánico, el armero tal, de repente ve que sus oficiales se remangan, bueno, entre comillas, por el frío que hacía no mucho, pero bueno, entiéndase la situación, cogen las armas y se ponen a defender la plaza, hasta el médico, hasta el pater, allí todo Dios aportó algo. Bueno, es bastante emblemática la situación que se dio cuando el cuartel general de la División Azul fue atacada y los músicos, los oficinistas y los mantenedores fueron los que defendieron la posición, eso lo recuerdan ustedes, ¿verdad? En el ejército alemán se estila más entre la oficialidad eso de adelante, en el ejército español se estila más eso de síganme. Síganme, correcto. Con lo cual... Correcto. Aquí ese día se dio ejemplo, ¿de acuerdo? De hecho, los españoles, por iniciativa propia, es que esto es lo bueno, que el ejército alemán también sí que comparte con nosotros la iniciativa propia, es decir, no es como el ejército británico, el ejército norteamericano de la época, que mataban a su oficial y la unidad se quedaba descabezada, ya no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos o nos vamos para atrás? Los españoles, los alemanes, en este tipo de situaciones, no, se crecen. Que hay que atacar, se ataca, que hay que defender, se defiende, pero el oficial está ahí con nosotros, ¿vale? Eso es importantísimo. Combates aéreos van a ver auténticas maravillas que ha hecho Antonio. Esos cielos, esos cielos. Qué bien pintan los cielos de Antonio, ¿eh? Brutales. Y los atardeceres. Y eso te voy a decir, digo, los cielos, pero es que hay escenas como el atardecer, el amanecer de cualquier batalla o patrulla que estén protagonizando, impresionante. Luego me acuerdo que tuvimos mucho debate con ¿llevarán la máscara del oxígeno, no llevarán tal? Y bueno, pues depende de la altitud a la que estén combatiendo. Entonces ya Antonio ahí ya se soltó un poquito más y claro, yo, a ver... Una licencia tenía que tener, ¿vale? Correcto, yo no sé exactamente si el piloto a 1500 metros, a 2000, se la está poniendo, se la está quitando. Pues es que cada cuerpo, y aquí el doctor lo puede apoyar, cada cuerpo es un mundo y la deficiencia de oxígeno te puede afectar más o menor medida. Habrá gente que está más acostumbrada a la altitud, gente que menos, o que le va peor o que le va mejor. Y aquí esto no es una excepción. Al fin y al cabo son pilotos que están entrenados para eso, ¿no? Para esas condiciones. Y aquí, bueno, en esta imagen, es una de las últimas, no vamos a hacer spoilers de todo el cómic, pero cuando vi esa viñeta y hablé con Antonio, con el editor, y digo, esto tiene que ser la portada, es que esto es brutal. O sea, me parece increíble, porque esta imagen recoge esa gesta de los españoles de cómo derriban en una sola patrulla a 3 bombarderos de B3 que iban directos hacia las líneas alemanas y que iban a haber arrasado con todo. Y aquí tenemos ese pequeño gesto, ¿no? Que con tanta fuerza, pequeño digo porque ocupa muy poquito, pero pequeño gran gesto que debieron hacer muchísimos alemanes. Exacto. Estos son alemanes que están en vanguardia y ven que esa máquina que les iba a haber arrasado, de repente aparecen allí 3-4 pilotos y los liquidan en 0, y yo creo que es una de las escenas que tiene más fuerza dentro del propio cómic. Y bueno, por ir concluyendo, que si no nos van a echar de la librería... No, todavía queda... Todavía nos queda un poquito. Tienes que firmar. Hay que firmar. Bueno, quiero decirles un minutito que muchos de estos pilotos que luego llegan al final de la contienda, exacto, como Ibarretxe, luego son ascendidos, son promovidos al empleo de capitán, pues por ejemplo el caso de Ibarretxe, aquí son fotos de posado a la vuelta, se le ve también un poquito más delgadito. Tenemos, por ejemplo, gracias a Santi, documentación original de cómo pues, el propio Ángel Salas de Larrazábal firma, ¿no? Ya cuando están en repliegue, ya en Vitebsk, en febrero del 42, todos los servicios de guerra que han hecho, las condecoraciones a las que se les propone, etc. Y aquí tenemos al propio comandante Ángel Salas de Larrazábal volando un aparato de motores a reacción, ya años 50, años 60, porque este señor siguió en activo todo lo que pudo y más. De hecho, es el piloto del primer remo de la Escuadrilla Azul que más misiones hace, porque él podía haber estado como el mayor Weiss, podía estar en un despacho dirigiendo a todas las cuadrillas. No, este señor se subió a los aparatos como el que más. Y aquí, por ejemplo, este es uno de los documentos que recuerdo cuando Santi me los escaneó y me los mandó, que los estuvimos viendo aquí cerquita en el museo, me acuerdo, en mano. Yo creo que en casa fue cuando los estuve viendo en la pantalla del ordenador y leyendo uno por uno, pues luego los imprimí, los estuve subrayando, pues bueno, haciendo toda la labor de clasificación que hacemos, ¿no? Cuando documentamos una obra. Y fíjense con 5 líneas en 2 apuntes en el diario de operaciones, el registro de toda la escuadrilla que se lleva. El 1 de marzo dice que a las 12 de la mañana
Llega a la estación del norte, Madrid, el tren en que viaja la escuadrilla, siendo recibidos con toda solemnidad por los excelentísimos señores ministros del Aire, Agricultura y Trabajo. Es decir, que lo mismo que se han ido, vuelven y son recibidos apoteósicamente. Y luego, el 4 de marzo, es que este es el estilo de Salas escribiendo, es que somero, breve, al grano y sin dar mayor importancia a las cosas. Dice, 4 de marzo del 42, o sea, estos acaban de llegar del frente, día 4. Recibe el caudillo, Franco, ¿se entiende?, en el Pardo al comandante Salas, a quien transmite una felicitación verbal para la escuadrilla. Y se acabó. ¿Esto es una escuadrilla americana o inglesa? Tienes un testamento de 700 páginas, porque Franco, porque, bueno, en ese caso, pues yo qué sé, el presidente tal. Santi. Lo triste es que esto ya fue la única escuadrilla que... Correcto. Las demás las ocultaron y las taparon para no... Correcto. Pues toda esta documentación, como bien nos comenta Santi, todo esto queda en el olvido, que son escuadrillas que ya pues Alemania va perdiendo la guerra, por lo menos no está tan triunfante como en el 41-42, y todo esto hay que quitárselo de encima, ¿no? Y una de las últimas visitas que hice de documentación, que fue, recuerdo, con Santi para debatir el tema de la portada de Cielo Rojo y Águilas Azules, pero que por extensión nos ha servido para esto, fue también un mes de julio, varias décadas después, coincidiendo con la fecha de partida de la división desde la Estación del Norte. Estuvimos, recuerdo, comiendo, pasando un rato bastante ameno y buscando fallos en la ilustración original que nos pasó el portadista de la novela. Y estuvimos sacando efectos, fallos. Había unos cuantos, ¿verdad? Sí. Se nota que no era español el que dibujó. Bueno, y hoy en día, gracias a la labor de este primer relevo de la escuadrilla azul, si se fijan, no distingo primera escuadrilla, segunda, tercera. Para mí es la escuadrilla azul, como la división azul, en la cual se produjeron varios relevos, ¿de acuerdo? Que aquí hemos puesto primera escuadrilla, lógicamente para facilitar al lector organizarse, ¿no? Pues muchos de los pilotos que tenemos hoy en día en España, en activo en el Ejército del Aire, o expilotos, beben de la gesta que protagonizó esta gente en el año 41, año 42 y sucesivos, hasta el año 44, con las 5 escuadrillas, vamos a llamarlo 5 relevos. Gracias a ellos, los pilotos del Ejército del Aire han llegado a ser lo que son en la actualidad, ¿de acuerdo? Un militar, un médico, un profesor no llega ahí porque sí, necesita heredar trabajo previo de la gente, ¿no? Santi. Tengo un amigo hace años, coronel, Sí. en la Academia de San Javier, y el tema de las escuadrillas en la historia de la aviación. No se toca, No. claro, es incómodo. Está prohibido en no las existe, efemérides. no existe. En las efemérides del día, que todas las unidades Sí, tienen que increíble. mantenerlas, están excluidas, totalmente proscritas. Sí. Es algo que para mí, no sé, es un grave error que se omita este episodio, porque para mí los españoles, ya verán al final del cómic, tiene una tabla de estadísticas con los derribos, los fallecidos, ¿vale? Que hubo 2 fallecidos que se constató, ¿vale? Que en este caso es Muñoz y Alcocer, pero el resto son 3 desaparecidos, Arístides, Bartolomé, Zorita y... Zorita, sí, he dicho bien, Zorita. Por cierto, primero de su promoción en León, la Academia de León. Y un solo soldado, Sabino Marriola, muerto por un accidente limpiando el arma pues en un barracón con los alemanes. Se le cayó a un cabo el fusil, el carro de techo, le pegó un disparo en el vientre y lo mató prácticamente en el acto, ¿no? Te da que pensar, dices, 5 pilotos, 2 muertos, que se constató que cayeron en acto de servicio, 3 desaparecidos y solo un muerto, un soldado, solo uno. Pasan por Klin, pasan por Kalinin, pasaron las que pasaron en Sitchevka, etcétera, etcétera, y solo un tío muerto. Yo creo que habla mucho de la profesionalidad de esta gente. En Kalinin, alemanes caen como moscas. Vale, Daniel, es que había más. Ya, de acuerdo, te lo compro. Pero es que estos estuvieron defendiendo las calles de Kalinin, estuvieron defendiendo el aeródromo, estuvieron defendiendo la plaza de Kalinin, la estación de tren, estuvieron en todo el Sarao. Solo un tío muerto. Yo creo que eso da... Y reabastecieron a una escuadrilla alemana Pues explica. a pecho descubierto. Sí, sí. De hecho, algunos españoles, algunos pilotos, están en los barracones, se les alerta. Algunos estaban, lógicamente, en servicio de alarma, ¿no? Que estaban, es decir, montados a bordo del propio aparato, y en cuanto salta la alarma, pues tienen que salir de ahí volando, pues nunca mejor dicho, para proteger el aeródromo, ¿no? Otros que estaban de descanso, estaban en ese momento, no estaban activos, vamos a decirlo así, se les da el aviso. Por eso la escena que comentaba muy bien que
Sí, pero en medio del fregado ese tienen la sangre fría de sentarse, organizarse, coordinarse y dar una respuesta. Correcto. Es que algunos salen a buscar su avión. ¿Dónde está? Es que no está operativo. Pues un fusil. Pues oye, me busco aquí la vida. Y por ejemplo el capitán Aristides sale con una patrulla de gente, el otro no sé qué, pum pum, y empiezan a buscar casa por casa a todo Dios. A los reagrupan la unidad, se organizan, se coordinan y tienen perfectamente estructurado el escalonamiento en el retroceso. O sea, llama la atención poderosamente como una unidad del aire es capaz de adaptarse perfectamente sobre el terreno en una situación de emergencia, de combate real, como cualquier unidad de infantería en línea, y pueden hacer un frente flexible, pero manteniendo la máxima española de la defensa a ultranza de las posiciones. De todas formas era un suicidio, levantar el vuelo. Sí, pero... Levantar el vuelo en ese aeródromo. Claro, bueno, ese avión que han visto, un Junkers, ese está triturado, ese es de Kalini. Sí. Ese está reventado en Kalini, porque los pocos que llegaban se exponían a caer bajo el fuego de los blindados, porque ya estaban en la periferia del aeródromo. O sea, tenían a tiro. O sea, de hecho, yo tengo registros de alemanes que ven como algún carro, algún T-34 directamente pasa por encima de un Junkers y lo descojonan entero. No, lo que hicieron los alemanes de aterrizar en esas circunstancias también es meritorio, ¿eh? Porque hay que echarle muchos restos para aterrizar en una zona de combate que estaba totalmente batida por el fuego enemigo. Aún así hubo mecánicos que les ayudaron. Es que los españoles, eso es lo que les comentaba antes, que podían haber salido de allí corriendo, no son mis aparatos, no son mis oficiales, yo me marcho, no. ¿Cómo que esta gente? Es que eran conscientes. Responsabilidad. Exacto, era el compromiso, el sentido del deber, y dijeron, si reabastecemos a los Stuka nos van a proteger, porque los Stukas eran mano de santo para este tipo de remedios. Hablando de terminología médica, ataque quirúrgico a estos carros de combate, y de hecho en el sector de la estación fue uno de los primeros puntos donde se les echa para atrás, porque entre la infantería, que ojo, no tenían armas antitanque. Todos estamos hablando de bombas de mano, Como algo mucho mortero. un PAC 37 y poco más, que Muy era una poquito. pieza de juguete. Y de hecho los pocos carros o los pocos blindados que tienen los alemanes, que lo verán en el cómic perfectamente ilustrado por Antonio, son Stug 3. Uno lo llaman carros de asalto, cañones de asalto, lo que quieran llamar. Tanques, carros blindados, es lo único que tienen. Y de hecho los soviéticos, cuando se quedan sin munición, dicen, como este carro siga funcionando, nos va a causar problemas. Se embisten contra los propios Stug 3. Hay una foto y está recogido en el propio cómic, porque yo cuando me mandaron esto, un ruso me lo mandó. Toda esta documentación de Kalin me lo mandó un ruso, por cierto. Vi una foto de un tanque, de un T-34 blindado, encima de un Stug 3, y digo, ¿esto qué coño ha pasado aquí? Ya claro, lees el asalto, lo estuve traduciendo del ruso, del alemán, de todo el parte del día, tal, y dices, la madre que me parió, poco pasó. Es que los rusos iban con todo lo que podían, hicieron 2 columnas, iban en cuña a confluir precisamente en el aeródromo y en la estación de tren, porque sabían que ahí estaba la logística, o sea, tenían que ir a descabezar esa, entre comillas, cabeza de puente, ese punto saliente en el frente de los alemanes, ¿no? Y los rusos lo tenían muy claro, y de hecho los comandantes, los poquitos que sobrevivieron de carros, porque allí hubo una carnicería brutal, cuentan que tenían la misión de ir a capturar la estación de tren y a desbaratar todo el aeródromo, porque allí se estaban lanzando ataques de hostigamiento hacia la carretera hacia Moscú. Entonces los combates fueron muy intensos, gracias a la participación en este caso de los Stuka, pudieron salvar la plaza in extremis, todo con la organización del Mayor Weiss, del comandante Weiss. Y yo me atrevo a aventurar que, visto cómo, porque tengo los planos de cómo fueron progresando los avances, cómo los alemanes se fueron defendiendo, echando para atrás el ataque y contraataques posteriores de los rusos, si no llegan a aparecer en ese momento los Stuka, igual estamos hablando de que la primera escuadrilla o el primer ramo de la escuadrilla azul había sido aniquilada en Kalin, Y esto igual es aventurarme mucho, pero yo he visto el orden de batalla de los rusos y lo poquito que tenían allí los alemanes, porque allí los alemanes sacaron lo que decía antes muy bien el doctor Juan Manuel, cocineros, oficinistas, todo tío que no estuviese en el hospital, además es así la orden, todo tío que esté apto para el combate, que salga ya a defender. Y de hecho los españoles les mandan, hay que proteger el flanco sur de la plaza, o el flanco norte, no recuerdo, pero bueno, el flanco tal de la plaza, tal calle hasta la confluencia con tal, que coinciden con la compañía no sé qué de los alemanes. A partir de allá dará apoyo el grupo blindado de no sé qué. Todo esto está bueno, aquí no ha habido sitio para meterlo, pero en la novela sí lo tenemos ahí recogido,
cuál es la orden que da el Major Vice, que tú la lees, además le pusimos otro tipo de letra, una cartografía y tal, para que llame la atención. Y yo cada vez que leo esa orden se me ponen los pelos de punta, porque estar ahí en el ojo del huracán... Ese capítulo de la novela Tremendo, realmente tremendo. sobrecogedor. Tremendo. Ya en el cómic, con la fuerza visual, yo creo que te sobrecoge. Tremendo. Espera, Sí. Cuando contraatacaban los soviéticos en diciembre, ¿los españoles seguían en Kalinin o ya se movieron a otro sitio? Se fueron moviendo. Que fíjate que Te digo, pero en ese momento ¿dónde estaban? cuando estaban atacando Moscú, Cuando contraatacaron los soviéticos. en diciembre, tuvieron que ir reculando hacia Nekrasino y demás. Tuvieron que ir reculando. Sí, porque ellos estuvieron Kalinin, Klin, Rusa, ¿vale? Kalinin, Klin, echad cuentas noroeste de Moscú, y Rusa al sur oeste. Entonces, cuando se produce el ataque, tienen que ir reculando hacia Nekrasino, Dubino, etc. ¿Vale? De hecho, cuando están incluso de repliegue en Dubino, se producen contraataques de la aviación. Y de hecho, en el Dubino tienen que estar día sí día también en servicio de alarma al menos una pareja de pilotos españoles. Porque es que es constante, porque los rusos saben que si son capaces de parar a la Wehrmacht a las puertas de Rusia, a lo mejor, de Moscú, la capital de Rusia, a lo mejor pueden tener alguna posibilidad para que no profundicen más ese invierno. Aquí podríamos entrar... Es que parar es parar, lo que pasa es que digo, ahora vamos a catar a nosotros. Ya, claro. De hecho, ya salió que Sukhov, digo, no, yo voy a dejar que avancen hasta que no pueda más y ahora yo te claro, es que la línea logística alemana y el puente aéreo que podían tender los de la Luftwaffe estaban ya, vamos, ultra estirados, o sea, es que ya no daba más. Hay que tener en cuenta que ese invierno fue el más frío de todo el siglo. Que se alcanzaron temperaturas de casi 52 grados bajo cero. Ese año hubo una entrada de una masa de aire ártico que llegó, bueno, fue el año que más congelaciones y más amputaciones por congelación se la hicieron. logística alemana. Sí. No Fue un colapso por el invierno este. Y luego aparte los rusos que estuvieron muy acertados en decir, vale, estira lo que quieras, que te voy a contraatacar. Tener en cuenta también que los rusos, o sea, Alemania empieza el 22 de junio la Operación Barbarroja ante los informes de su Abwehr, el servicio de información, de que los rusos los iban a atacar. Esas defensas estaban preparadas. Estaban preparadas y estaban mucho más allá. Y los rusos las fueron acercando poco a poco. Y claro, las líneas de suministro alemanas en los primeros compases de la guerra se estiraron muchísimo. Pero los rusos lo tenían perfectamente estructurado. Había creo que eran 11 cuerpos de ejército preparados entre los Urales y Moscú para actuar en esa zona. Entonces, los rusos tienen una capacidad, como dicen los bioquímicos, de tamponamiento. Son capaces de asumir, frenar el golpe, el primer envite, aguantarlo de una manera elástica, de una manera flexible, para luego devolverlo con más intensidad. Claro. La clave está en neutralizar en Moscú. Tú neutralizas, como hablando del tema químico que tanto me gusta, bioquímico, digamos que como se suele hablar en el argot, tienes el solvente, el soluto y el disolvente. Lo has mezclado y ya te queda ahí neutro, ¿no? Ya te queda ahí todo totalmente equilibrado. Ahí con el pH. Exacto. Aquí se acidificó un poco, ¿no? Con el contraataque sobre... Tuvieron que... lógicamente era una maniobra que estaba estudiadísima por los soviéticos. Yo creo que estaba estudiadísimo que les tenían que dejar, ¿vale? Por si los alemanes, en vez de a lo mejor haberse repartido Polonia, esos 300, 400 kilómetros hasta la frontera ya, fuera de Polonia, pues esos son unos cuantos días de avance, o tal vez unas semanas de avance. Si ese tiempo lo hubiesen ganado y en junio hubiesen empezado ya directamente en la Unión Soviética, pues igual a Moscú hubiesen llegado con la climatología todavía un poquito menos adversa. Yo ahí discrepo, porque más que nada dicen que les ayudó mucho más a los soviéticos a los Putin. También, por supuesto. De hecho, ellos decían que llegue ya frío, a ver si congela y podemos avanzar. Eso es lo que siempre dicen los rusos, ¿eh? Siempre lo dijeron con Napoleón, lo dicen también con los alemanes, siempre dicen eso los rusos. Pero los rusos tenían todos los cuerpos operativos de Kamchatka, los habían traído ya. ¿Sabe cuánto cuesta traer y cuánto tiempo? No en tiempo, quiere decir, ¿cuánto tiempo cuesta traer a las tropas hacia los Urales, a todos los de la península de Kamchatka, que estaban vigilando a los japoneses? Son meses. Pues ya estaban allí. Son meses. Y no han traído, exacto. Bueno, yo ahí discrepo, es que hay otro dato que dice que no fueron las tropas que trajeron, fueron las que formaron. Esto es lo que tenían los rusos, dicen esto. de Big Lance y de Stafford, que tenían 14.000 millones de reservistas que podían armar. Sí. Y de hecho en el cuento armaron 8 millones. Por eso digo, los alemanes dijeron, pero ¿qué pasa aquí? Claro, lo que está diciendo el doctor Juan Manuel es que más allá de los Urales, la Unión Soviética se extiende hasta los confines, Sí, hasta Pacífico. Y tienes hasta gente, Japón. tienes gente para aburrir. ¿Qué pasa? Que en Moscú ya, lógicamente, están viendo que te están atacando, lógicamente tú no vas a ver, puedes tener gente desde los confines de la Unión Soviética, por supuesto, que es lo que está comentando el doctor Juan Manuel, pero es que
¿Qué ocurre con la gente que está al norte, al sur de Moscú, que está delante de Moscú, más hacia el oeste? No los movilizaron. Tienen que estar ocupadas defendiendo, taponando en este caso, ¿vale? Entonces, sí que es interesante saber que la Escuadrilla Azul participa en ese ataque a Moscú, pero que luego se ve obligada sí o sí a recular hacia el oeste del mapa, porque los soviéticos ya han logrado contener, se están reorganizando, refuerzos de aquí y de allá, y están empujando ya hacia Lubino, en este caso que es donde les toca a los españoles, ¿no? Uno de esos aeródromos donde sirvieron hasta el final. Hay una corriente historiográfica rusa que dice que el mantenimiento del cerco de Leningrado se podía haber roto mucho antes. Se podía haber roto, pero no se hizo porque no querían desvelar la potencia de fuerzas acumuladas que tenían, y bueno, eso le supuso 1 millón de víctimas, 1 millón de víctimas civiles. No se pudo romper el cerco de Leningrado, tampoco los rusos fueron a romperlo, ni por parte de los alemanes, la fuerza conjunta, ni por parte de los rusos. Y los rusos, bueno, pues parece ser que sabían perfectamente que tenían las tropas, pero no querían mostrar sus cartas. Eso es muy duro, ¿eh? Pero claro, el soviético siempre piensa igual que el chino en términos de población, no de individuo. No le importa el individuo. Hay que se centraba mucho más en Moscú, aunque cuando el ataque fue en todo el frente, en Moscú donde más, igual que los alemanes, además tenían en el centro. Es la capital, y De hecho, en el norte ya fueron derrotados en Tigre, antes de Moscú, como en el sur. ¿Berneuchen sigue siendo aeródromo militar? está en desuso. Quiero decir que... Está en desuso. Entonces, ¿por qué es un problema entrar? Os cuento un poquito la historia, que en Berneuchen ahora mismo tú puedes ir allí, vas a ver, es una concepción de aeródromo muy, para mí, muy elegante, muy vistosa, ¿no? Años 30. Vas a ver la torre de control en el centro y luego haciendo como una media luna, sí. 3 hangares y 3 hangares, ¿vale? Si tú ves de frente la torre de control, tienes el 6, el 5, el 4, 3, 2 y 1, ¿vale? El 1 más a la derecha, el 6 más a la izquierda. ¿Qué tenemos? Una torre de control, ¿vale? Los 6 hangares y luego un montón, un complejo tremendo, imagínate, 2.000 personas que cabían allí, ¿vale? Barracones, mini hospital, central de comunicaciones, campo de tiro, todo lo que quiera y mucho más. Hoy en día, de esos hangares, el número 3 es un gimnasio, se ha reacondicionado por, no deja de ser una población y hay unos chavalillos pues, del colegio, de la guardería que hay allí, pues es un gimnasio para los chavales. El número 1, el número 2 son como una especie de almacenes, más o menos. El 4, un taller de reparación y tuneo de coches clásicos, importante, no de estos macarras, ¿eh? Bien, una cosa bien. El 5 está abandonado, es al que yo he podido acceder, ¿de acuerdo? Pero está precintado, pero yo no recorro los 1000 kilómetros para quedarme en la puerta, como se pueden imaginar. Y luego está el número 6, que ese es una especie de empresa privada, incluso detrás tiene un campo de tiro, ¿vale? Básicamente lo que había, eso. Hoy en día sí que es cierto que parte de las instalaciones se ha convertido en un campo de paneles solares, ¿vale? Para producir electricidad para el pueblo. Parte de las instalaciones conservan una pista de aterrizaje de Speer, porque sí que hay una pequeña academia de vuelo, pero privada, a particulares, ¿de acuerdo? Y el resto está, pues bueno, montones de tierras, de obras que están haciendo... ¿El 3 qué era? Porque te lo has saltado. El 3, el gimnasio. El 3, número 3. Número 1 y 2, almacenes. El 3 es un gimnasio de la ciudad de Berneuchen. 4, taller de tuneo, de reparación de vehículos. 5, abandonado. Y 6, pues también una empresa. Y campo de tiro detrás. Y la torre de control, a ver, yo en su día cuando entré había un precinto. La primera vez me acuerdo que entré, a ver, eran horas un poquito atardecer, que allí ya no había ni Dios, por los alemanes, por su cultura ya, cuanto sabes a qué horas están por la calle, ¿no? Pues ya sabes cuándo moverte, ¿no? Y yo me acuerdo que me metí al atardecer, ¿no? Porque también quería ver cómo era un atardecer allí y tal y cual. Otro día fui al amanecer, pues bueno, de todo. Me meto allí y claro, yo la máxima preocupación que tenía es, a ver, yo muchas veces a estos sitios pues tampoco miras mucho por tu seguridad personal, porque te estás metiendo en sitios que tienen pues casi 100 años, incluso algunos, ¿no? Búnkers que me he metido en la Primera Guerra Mundial o cosas así. Aquí estamos en un edificio del 37, hecho de hormigón, cemento y andamiaje en algunos puntos o estructura de madera. Me subí al 3er piso, a lo más alto de la torre de control. Y allí pues, siempre voy con mis botas militares, tal, pues porque en muchos sitios te puedes clavar puntas, está todo hecho una mierda, hablando mal y pronto. Pues casi me caigo desde arriba. Crujió aquello y bueno, porque uno ya tiene el culo pelado de moverse por estas estructuras y no se me ocurre pasar por el medio. Yo siempre voy pegado a las paredes, ya tengo una técnica de purar, ¿no? Muchos militares pues también me han aconsejado, oye, cuando vas, esto tal. Y yo veo cómo cruje el suelo bajo mis pies y que se cae un fragmento de una tabla pues a yo no sé cuántos metros de altura.
Podía darle una hostia de campeonato, hablando mal y pronto. Pero había que visitar la torre desde lo alto. Yo quería saber lo que vio Salas Larrazábal cuando coordinaba a sus pilotos. Vale. Bueno, y luego lo que son los pasillos, las estancias, dependencias, pues bueno, no deja de ser un local O sea que de abandonado. alguna forma es accesible. A ver, ahora ya está todo, han puesto placas de contrarrachapado y están clavadas a la pared ahora, y atornilladas, ahora ya sí que está jodidísimo entrar. A ver, te podría decir un par de zonas por donde entrar, Vale. pero sí. Otra pregunta. Sí. En principio, por todo el grupo, las tumbas en la Almudena de los pilotos de la región Cóndor, Sí. las lápidas se han renovado, me atrevería a decir, este año. ¿Quién lo ha hecho? A ver, en Alemania hay una asociación o una fundación, pero vamos, más asociación que vela por las tumbas de los soldados. No lo llevan. No, A Wolfgang no lo lleva. La Almudena no lleva... Se supone que aquí- No lleva eso. Igual es un fondo particular, ¿eh? Podría ser. No, Tampoco. aquí lo tiraron, porque eso estaba yo pendiente y además Vale. estuve yo el día fotografiándolo cuando tiraron el tabique. Eso fue un concejal socialista que puso denuncia en el barrio, no le hicieron caso, luego a Gallardón no le hicieron caso Ujú. y a los 8 o 10 años le hizo caso el consulado en la embajada. Y lo mandó a tirar el muro, el muro, porque las estas Sí. siguen. Ujú. Se discute, porque yo he hablado con muchísima gente, si están debajo o se los llevaron. Nadie sabe realmente. Vale. Son, me parece, 7 y un octavo escondido por la maleza en el lado verde. Es que... Y eso, quien lo limpia, en todo caso, será el consulado en la embajada, pero no a través del Volksbund. El Vale. Volksbund en España es solo cuacos. Vale, es que el Volksbund, exacto, en España está en Cuacos, pero desconozco si... Gracias, Santi, por venir. No sé si en algún cementerio más podría meter mano, que no sepamos, ¿eh? Porque esta gente, ya os No, digo... No lo hacen. Ellos se concentran en los Vale. cementerios que... Militares puros y duros. Sí, Vale. las lápidas se han renovado. Vale. No sabéis, ¿no? No te ¿Quién puedo lo ha decir. hecho? Yo sé que a veces... No, están pintadas, no están renovadas. Están limpiadas, Sí, están sí, pero- no sé, pintadas, limpiadas, pero Es que hace a mí un me- año estaban hechas incluso alguna rota y se ha... Vale. A mí es que me consta que a veces hay donaciones de fondos privados o incluso de familiares que vamos, de hecho en Burgos, hasta no hace mucho, en la escuela de enfermería a la que acudo recientemente como alumno, pues había una lápida de un piloto, la han quitado. Bueno, pues ese hombre fallecería allí seguramente en el hospital militar y bueno, pues allí estaban sus restos y ha desaparecido, pero hasta hace no muchos años estaba allí la lápida perfectamente visible. ¿Qué pasa? Que esas lápidas es de un solo individuo, de 5, 6, 7, 8, entonces No pues se nota tanto, sí, sí. no se mete ya igual esta fundación. No, pero lo que es ridículo es que te tumben el muro y sin embargo luego te limpian las cestas, porque Ya. dices, bueno, ponen flores o ponen matas o ponen un murito o algo, no han hecho Yo- nada, sigue vacío. Yo siempre soy partícipe que los cementerios militares o las tumbas de los militares hay que respetarlas. Serás de un bando, serás de otro, tú has luchado porque te ha tocado. Por porque eso ibas a solo presentar. ocurre en España. En España, por Sí, desgracia, somos es cierto. Solo muy ocurre aquí. cainitas en ese aspecto. cierto. Sin embargo, yo he estado en países, se pueden imaginar, de toda Europa, norte de África incluso, y yo me he encontrado en fortificaciones como Fort Douaumont, en el área de Verdún, que dentro de la propia fortificación hay un altar y una especie de mausoleo para los cuerpos, los restos de 700 militares alemanes que fallecieron allí por una explosión del polvorín. Están en territorio francés y esa tumba está cuidada. Y hay tumbas Sí, de no, franceses. Pero eso sí que lo hace Volkswagen. Yo he visitado varios cementerios de Volkswagen y por cierto hay uno que el último que he visitado que nos causó a los que fuimos una impresión espectacular es el cementerio en Holanda Ah, vale. de los alemanes. Bueno, con un ¿cómo llaman esto? Centro de interpretación, Sí. con centro de visitantes espectacular Sí. y que recomiendo visitar, muy Yo bonito. el de los que más me ha impactado de toda, y mira que llevo visitando campos de batalla más de 20 años, que se hizo pronto, la CAM en Normandía, la CAM. dentro de los famosos, Sí, la hombre. CAM, que está ahí enterrado Michael Wittmann y tal. Esa colina, esa cruz en medio, esa sobriedad, eso es Además, allí se espectacular. hacen unos actos muy bonitos, Sí, sí. con participación del ejército. No he estado nunca ahí en Normandía, habrá que verlo. La CAM es muy recomendable, lo digo porque todo el mundo se Está va al lado de la americano. autopista, tiene un Sí. acceso inmediato. Sí. Es que normalmente la gente se va a ver el soldado Ryan. Bueno, pues en esa batalla, No tiene nada que ver. en Normandía, hubo combatientes de los dos lados y hubo, entre comillas, puteados de los dos lados y gente que murió en los dos lados. Y yo creo que todos merecen un tributo como militares que cayeron a Hay un servicio. cementerio británico muy bonito,
donde está enterrado el teniente Broderick, que fue el primero que cayó cuando... En Broderick. Exactamente. Y ahí son todos los soldados británicos, y creo que hay un par de tumbas alemanas que no están en la camp, que están allí, al lado de la iglesia, y están en un sitio privilegiado. La brigada paracaidista de Pegasus, el puente Correcto, el Pegasus. puente Pegasus. La sexta aerotransportada británica. Vale. Como anécdota, el destructor Molders, Sí. el que fue, como sabrás, objeto de mucha polémica en Alemania, está de museo en Wilhelmshaven, Sí, sí, arriba. Museo Marítimo. Sí, señor. Y bueno, recomiendo verlo si alguna vez Pues pasas por ahí. que Kiel... Pues si vas a Kiel, vete directamente a la BÖ y te metes en el submarino. Bueno, aquí voy todos los años. Porque de Kiel a la BÖ hay 20 minutos. Y el monumento que tiene a los submarinistas, que lo conoceréis, Y la quilla. es muy emocionante, la verdad. A mí lo que es Wilhelmshaven es como Kiel, es un lugar de obligada visita. Sí. Pues si vas a estar por el norte, por Schleswig, Yo vivo vete... entre Alemania y España desde hace 35 años. Pues mira, Lo comentaba aquí va a por comer eso mejor. lo pregunto. Vete, acércate al centro de interpretación que hay en Peenemünde y Sí. vas a una cosa chula. Lo han reformado. Sí, esto me lo han dicho el pasado junio que estuve, me lo comentaron también. Y de hecho tengo para la semana el año que viene, he ampliado mi estancia en Kiel para acercarme a toda esta zona. Sí. Pues nada, Pues sí, a visitar sí. las cosas. Mira, aquí, Y como bueno, ya- última pregunta que Sí. se nos va de la No sé mano. si habla de datos. Cuando volvió la primera escuadrilla a España, no sé si dijo ya uno que Alemania iba a perder o ya estaba viendo que Alemania no iba a ganar. No había un perfil de derrotistas. Sí que es cierto que a ver, hablo en líneas generales, sí que es cierto que hubo algún que otro piloto como que titubeó un poquito, ¿vale? Sobre todo por, ya no el devenir de la guerra, fíjate, más por temas personales, que yo en casa he dejado una mujer, una hija, descendencia, y como que de alguna forma añoraban volver, porque ya llevaban, claro, salieron en julio del 41 y se extendió hasta finales de febrero, ya llegaron a España, como han visto, a comienzos de marzo, ¿no? Pero alguno como que quería volver a casa, pero a ver, es algo natural, eres joven, tienes tu mujer, tu hijo, pero bueno, sabes dónde te Y metes, después ¿no? lo que había visto, oye, que aquí voy a morir, digo, quiero irme cuanto antes. Vieron las orejas al lobo, Sí, sí, sí. alguno lógicamente resultó herido y tal, pero bueno, por suerte de los 17 pilotos pues volvieron a la gran mayoría y luego pues llegaron a ocupar cargos de relevancia en el escalafón militar. Incluso el propio Ángel Sala Larrazábal estuvo al cargo del gobierno de España con otras dos personas durante esos 3 días que se produjo de transición desde el fallecimiento de Franco hasta la asunción o digamos Consenso. el consenso ya de que Juan Carlos I se iba a hacer cargo del Estado. Pues esos 2-3 días que hubo ahí, uno de ellos fue Sala Larrazábal, comandante de la primera. Sí. De cualquier forma, estamos hablando del frente de mayor letalidad de todo el conjunto de conflictos que se embarcan bajo el nombre Segunda Guerra Mundial. La División Azul afrontó unas bajas del 52%. ¿Esto qué significa? Que 1 de cada 2 que fue voluntarios que fueron, ya fuera en las escuadrillas azules o en tierra o en la Kriegsmarine, también hubo españoles, como todos sabemos, o murió, o resultó herido, o congelado, o prisionero, o desaparecido, o traumatizado. Entonces, sí, aunque nunca disminuyó el número de voluntarios, en contra de lo que la historiografía que lleva a cabo en punta de lanza la leyenda negra antiespañola diga, nunca faltaron los voluntarios. Eso que se va diciendo por ahí de que la movilización obligatoria, eso no existió. Eso no existió y existen datos documentales, están todos los archivos. Pero sí que es cierto que los que volvían hablaban de lo malo que era eso. Hablaban porque eran españoles. Y aquí no estaba prohibido hablar del frente como en Alemania. En Alemania cualquier conducta derrotista era castigada. Estaba penado, sí. Exactamente, con mucha dureza. En España no. En España sabíamos lo que era una guerra civil entre hermanos, sabíamos lo que era sufrir, sabíamos lo que era una posguerra, y aún así esa juventud, que era lo más florido y lo más ideologizado, positivamente ideologizado. Estamos acostumbrados a escuchar que cuando alguien se ideologiza, lo hace peyorativamente hacia el lado negativo. En este caso no era así, era lo más florido de la juventud europea, entroncado con la juventud valona, la juventud nórdica o la juventud italiana. Gente que habían sufrido los totalitarismos comunistas en su cuerpo y estaban promulgando una nueva idea de Europa. Efectivamente veníamos del humanitarismo y de una herencia cristiana que nos coloca a todas las personas como iguales, no como comunistas. Y luego un detalle que por matizar, bueno, matizar no, ampliar, pero que seguramente el doctor ya conoce, el doctor Juan Manuel,
los españoles que van a la División Española de Voluntarios, y esto no son palabras mías ni de él, o sea, esto estamos hablando que lo ha podido contrastar Carlos Caballero Jurado, es la unidad más intelectual de todo el ejército alemán, de toda la Wehrmacht. Y me atrevería a decir que prácticamente de todos los que combaten, de todos los bandos que combaten en la Segunda Guerra Mundial, con un mayor porcentaje de universitarios entre sus filas. Eso es muy importante también recalcarlo. Por eso los españoles, y venimos de esa contienda civil en España, por eso allí donde van, no son unos viva la Virgen, a ver, de todo tiene que haber, por supuesto, pero ¿por qué comulgan con la población local, se mimetizan con ellos, comparten sus sufrimientos? Porque vienen de eso y saben lo que puede hacer el comunismo en su casa. Entonces se meten, conviven en islas miserables con ellos. Esa es un apunte final que nos gusta hacer siempre, porque los españoles siempre que van a combatir al extranjero se mimetizan con el entorno y con la gente que está allí para... Y porque no eran racistas. También. Claro, no hay una política racial. Exacto. Claro. Los españoles siempre nos hemos fundido con la población local. Bueno, si os parece, vamos a finalizar este acto. Gracias a los últimos de Filipinas por aguantar aquí hasta el final. Simplemente para terminar con este acto tan emotivo y esta obra que...